Che, ¿cuántos aplausos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Campolongo, ¿cómo andan? ¿Está vivo? Estoy en el otro lado de la grieta. ¿Está ahí? ¿Pero Catelo vino? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Las clases. Pedimos liste. Yo tengo uno. Todavía hay clases. Yo estamos casi Papá Noel. ¿Dónde está? Que pase Papá Noel. Mirá, bienvenido. Solo nos pareció venir, mostrate, aprovechá. Solo nos pareció Papá Noel que tenemos. Sí. Panzón, barbudo, pero real. ¿Trajo regalo o no? ¿Qué le pide Campolongo a Papá Noel? ¡Campolongo! Ah, bien. Varias. Mirá, Sí. en lo personal o en general en lo colectivo. En lo personal nada. Muy largo, Campo. Seguir siendo medianamente feliz. Es bueno. Nada más. Sin la pastillita. No, estoy en la vida, no es que estoy en la vida del frente. Sí, bueno, vamos a comportarnos porque hay un programa muy impresionante, muy cargado. Ahí están las azules de Campolongo. Sí. ¿Cómo le va, señor? Bien, recuperó la voz. Un aplauso para la voz. ¡Bravo! Ayer vino sin voz. Vos. Vos, sí, hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿y usted? ¿Cómo anda, Chiche? Muy bien, Gracias querido, por esta muy disculpe bien. este Y momento. felicitaciones. Muchas gracias, igualmente. Liliana está aquí porque estaba sin voz. Sí, claro. Literalmente. Estuve triste todo este tiempo. ¿Todo bien? Hace tanto tiempo que no lo veía. Mira, dos potencias, mira. Cuidado. ¿Cómo lo ve? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Un gusto. El otro día me dijeron en la política hay dos personas brillantes. Una de ellas es Campolongo. No, una de ellas es usted. Gracias. Gracias que volvió. ¿Eh? No, gracias que volvió usted. ¿Cómo por fin. estás, Julio? Siéntese, Julio, donde quiera. Gracias. ¿Cómo le va, Julio? ¿Bien? Bien, bien. Qué bueno tenerlo acá. Qué periodista de lujo, Hoy yo Jonathan. traje una primicia. ¿Usted tiene? A ver. Importante. ¿Quiere algún de verdad. título? Se logró el consenso, el Colegio de Abogados va a presentar el viernes el pedido juicio político a la procuradora Gils Carbo. Van a hacer la presentación el viernes. Procuradora. Y bueno, no, es complicado. Yo le di ese momento para que Procuradora. la procuradora Gils Carbó. Exactamente, pero el tema es algo que importa porque se acuerda del proyecto de ley que se intentó hacer para justamente acortar su mandato. Finalmente eso no prosperó porque justamente la que se opuso fue Lilita Carrió, entre otros. Y bueno, ahora el Colegio de Abogados logró las suficientes pruebas para hacer el pedido ante el Congreso. Por esta. Usted es diputada de Jujuy, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez que viene? No es la segunda vez que... ¿Estaba yo? ¿Sí? No, disculpe, pero pasa tan feo. Pero tiene otro corte de pelo, ¿no? No. ¿En serio? Mejor ahí, ¿eh? No hagamos más preguntas. Bueno, chao, hasta mañana. Chao. Pero qué raro que no la tengo con una apoyar. Tuvo una pelea fuerte la diputada el otro día en la Sí. sesión. Sí. Por eso, yo no estaba acá, pero dije, a lo mejor Claro. vino cuando estaba No, Pablo. cuando Santiago no estaba, que estaba trabajando en Colombia, la diputada tuvo un cruce muy fuerte en el Congreso, justamente a propósito del tema de Milagro Sala, que fue replicado en todos los medios. Gracias por estar. Aparte, amo Jujuy. Me parece una de las provincias más hermosas de la Argentina. Ahora me dice que es de Salta, ¿viste? Soy jujeña. Sí. Soy jujeña, nací en Jujuy, amo mi provincia. Además, Jujuy tiene magia. Contagia y queremos volver a ser la provincia que siempre fuimos. Jujuy tiene algo muy extraño porque uno cuando no conoce Jujuy, ¿acá conocen todo Jujuy? Sí. Sí, ¿Allá? ¿Vos, Johnny, no? No. yo tampoco. Claro, uno cuando no conoce, uno de leer, de escuchar, de ver, qué sé yo, se hace como una fantasía y supera ampliamente cuando vos estás ahí. Y un Porque es dato- una maravilla natural, tan gigante, Sí. tan inmensa, Tremendo. tan descomunal. Bueno, como muchos puntos de nuestro país, ¿no? Sí. Pienso en algunos lugares del sur, que son las cataratas, ¿no? Hay lugares que hay que vivirlos para... son difíciles de contar, de narrar. Un dato de último momento, una noticia que tiene que ver con la provincia de Jujuy. Hay dos legisladores del Frente para la Victoria que están pidiendo la intervención federal a la provincia de Jujuy, lo cual va a desatar un verdadero escándalo político porque está pidiendo la intervención del gobierno del gobernador Morales. Sí, tema Esto que acaba el de gobernador Gioja estuvo pergeñando ya hace unos días a través de una pseudo intervención del PJ también, ¿no? Sí. Ahí. Sí. Vamos a meternos con este tema y mucho más, por supuesto, muchos invitados. La tenemos a Chiche, que ya la saludamos. Está el señor Bárbaro con nosotros también. Ella desde el fin de semana, que han presentado aristas inimaginables, ¿no? Que tiene que ver con
todo lo que está aconteciendo con la figura de Daniel Scioli, Mirta Legrand, una amenaza de un juicio por un abogado mediático a la señora Mirta Legrand, pero yo me quedo con una frase que decía el legislador Oliveto anoche, que en definitiva si no le puede convenir a un político que todo se desvirtúe y vaya por otro tema, por otro carril mucho más mediático, con acusaciones muy delicadas, muy sensibles, pero no con cuestiones que tienen que ver con causas serias de hechos de corrupción, ¿no? Vamos a estar debatiendo ese tema, por supuesto. Verano. El motonauta y la conductora de televisión calientan la pantalla. Una historia de celos y traiciones. Mirta sentó en su mesa a un enemigo de Daniel y el ex gobernador le tiró la lancha encima. Mientras para algunos Scioli está sumergido en un escándalo, para otros es víctima de una operación feroz de desprestigio. Lo único que está claro es que la amistad entre ambos se quebró definitivamente. Esto es una operación que tiene que ver con la mujer de Silvestre. La mujer de Silvestre es del PRO, de Cambiemos. ¿Y qué? ¿Y se prestó Mirta Legrand a esto? Evidentemente lo propagó, como dijo recién Novarecio. Con respecto a Mirta Legrand, ¿en qué lugar queda ella? Va a ser demandada, por supuesto. El que sí habló fue Nacho Viale, que a través de su cuenta de Twitter dijo que alguien cree que armamos todo esto en la producción. Nadie se enteró que hace días Silvestre habla del tema. La Legrand le hace una operación a Scioli porque esto es lo que estamos discutiendo. No, lo que Scioli es una traición. Daniel deja entrever que sí. Daniel dice que están todos operando contra él porque perdió y se le dio vuelta a todo el mundo. Diario Clarín. Mirta Legrand se defendió tras las críticas de Daniel Scioli. Para la conductora, Scioli mezcló todo, la política con los comentarios acusatorios hacia él. Yo tengo un programa de televisión y no hago más que informar. Ufa, que se deje de atacar. Mirta se reconocía amiga, sí, más allá de los auspicios de la gobernación, porque nosotros pagábamos los almuerzos de Mirta en Mar del Plata, chicos. Fue muy duro admitir públicamente que Verónica Vieira, tu ex mujer, te engañaba con un político. Esta señora salía con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires desde los 13 años. No, yo no quiero saber. Facebook de Daniel Scioli. Lamento que una vez más, la señora Mirta Legrand recurra a un supuesto invitado especial para calumniar e injuriar mi persona. Desmiento categóricamente las miserables declaraciones del señor José Luis Rodríguez. Es increíble. Daniel Scioli. Si no pasamos ese corto, no venía. Dijo que mi producción se la había pedido, parece. Lo pidió la producción. No es cierto, no es cierto. No, es cierto. Desmiento categóricamente. Y la llamé a ella ayer y se lo dije. Personalmente, la conozco hace muchos años. En ningún momento yo puse como condiciones. Los políticos son así, chicos. Si no hablas bien, no vienen. Tenés que hablar todo fantástico. Yo lo quiero más a Daniel Scioli que a Mauricio Macri. Soy más amiga, tengo más años de amistad. Un gobernador que se va de viaje también, señores. Cuando se fue ya había inundación en Argentina. Ya estaba ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. No te vas a enojar, Rafaelito, no te vas a enojar. ¿A Scioli lo querés? Sí, entonces, lo quiero. ¿A quién vas a votar? ¿A Scioli o Macri? No te voy a decir. A Macri, va a votar a Macri entonces. Va a votar a Macri. Dijo iba a votar por Macri y evidentemente, bueno, llevó adelante una campaña muy intensa, militando, diciendo, hablando, invitando a la... Bueno. Yo no le hago campaña a nadie, yo no me caso, eso es muy vulgar, no quiero decir, no me caso con nadie, así que estás equivocado, Daniel. Ahora, éramos pocos y se suma Dalbón. Dalbón, que acaba, hace un rato nada más, puso un tuit con una recomendación a la figura de Daniel Scioli. A ver si lo podemos ver. He recomendado a Daniel Scioli interponer demanda por difamación multimillonaria a José Rodríguez, a Silvestre y a Mirta Legrand. Y pone un hashtag que dice, basta de agraviar. ¿Te acordás cuando hablamos ya de algunos abogados, no refiriéndonos a nadie en particular, caranchos, que lo que vienen a hacer acá es empantanar todo para desviar el foco central de la atención? Yo coincido con lo que decía Paulo Oliveto. Primero hay que ser sumamente prudentes, pues estamos hablando de un delito, el peor de los delitos, que es estupro, que tiene una pena gravísima. Entonces hay que ser súper prudentes y súper moderados para analizar esta información. Yo creo que, como decía Oliveto ayer, esto tapa lo que verdaderamente le preocupa a la ex gobernación de la provincia de Buenos Aires. Scioli va a tener muchos problemas si se investiga realmente lo que pasó con su amigo Luis Chiche Peluso, el hombre que le manejaba la plata fuerte, el recaudador de la campaña de Daniel Scioli, el hombre que manejaba el juego, la lotería de la provincia de Buenos Aires, que está denunciado por recibir coimas de los dueños del juego de la provincia de Buenos Aires, por llamar a los dueños de 46 bingos y pedirle parte de la recaudación. Entonces, terminar hablando de esto, que para mí es muy flojo, porque sale el señor Silvestre y dice, a mí me dijo una vecina
que tal vez puede ser y hoy sale y dice yo no tengo pruebas, realmente me parece poco serio. Sí, total. Pero Scioli lo está promoviendo de algún modo. A ver, acá lo discutimos, incluso vino el periodista Claudio Saboya, nuestro compañero de Clarín, y discutimos esto cuando aparece la foto de la rubia, de la supuesta novia de Scioli en una fiesta, y parecía que era una foto filtrada. Y acá me acuerdo que empezamos a decir, no, ojo, que esa foto la debe haber impulsado a que se difunda el propio Scioli. ¿Por qué? Porque ha pasado de la página policial a la página de espectáculos. Scioli tiene muchas causas. El de Falco en el idioma de 1.000 millones, Aguas Bonaerenses, jefatura de gabinete por la que está procesado Alberto Pérez, Puerto de Buenos Aires, los viajes. Son causas muy delicadas, pero estamos hablando de temas que son más convenientes. Yo puedo hablar de esto porque nunca en mi vida recibí ningún tipo de pauta, pero Scioli nunca esperó de muchas figuras mediáticas, nunca esperó un ataque, porque Scioli siempre se manejó con su pauta. Se blindó con su pauta. Scioli iba a todos lados, Scioli estaba en todas partes. Bueno, ¿se acuerdan que todos decíamos cómo es un candidato del oficialismo, del kirchnerismo y está en todos lados? Pero con Mirta tenía una relación personal de amistad que viene de antes, independientemente pauta o no pauta. La relación con Mirta era de amistad. Pero seguramente lo siente como algo personal, porque se conocen de toda la vida. Muy cercanos. De hecho, ¿para qué lo quiero consultar a Bárbaro? Acerca de todo este tema. Ayer Oliveto decía, esto en definitiva le termina sirviendo porque tapa otras causas pesadas. Yo creo que nos devalúa a todos darle tanta importancia a algo que es superficial, que es una... Yo quería decir que vengo de la presentación del libro de Gabriel Levinas. Con Lilito también. No, que había más mujeres que hombres, aclaro este detalle. Sí, está pasando un momento Levinas, sí, tremendo. Pero no, me parece que en serio, tenemos que debatir ideas. Cuando aparece un chusmerío de esta dimensión, yo creo que no tiene nada que ver ni a favor ni en contra. Una acusación semejante en un chusmerío es algo serio. Cualquier demente que grita algo, un absurdo, nos prendemos todo y nos sumamos ahí. Para mí esto es inconsistente y hay que dejarlo. ¿Pero tapa lo otro? ¿Lo importante, lo grave? Digamos, lo podemos tapar nosotros, no, en realidad no lo tapa, ni lo inventó él para que lo cubra. De hecho, podría funcionar así, pero si nosotros evitamos hacerlo, no funciona. Otra de las cosas que estuvimos discutiendo esta semana, y me gustaría ahora preguntárselo a ella, que la tenemos a Chiche. Chiche tuvo una relación de toda la vida con Dualde, con tu marido, con buenas, con malas, como todas las parejas, altibajos. Ahora, pero son una pareja real, con sus hijos, su familia, su historia, sus peleas y absolutamente comunes. ¿Qué pasa con un candidato, o qué pasa con el candidato a presidente, que no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo entero, nos intentan vender esa pareja perfecta, feliz, hablando un poco de la figura de Karina Rabolini, ¿no? Sí. Que yo me enteré con quién está igual. Asesoramientos de campaña, que pasan acá y pasan en el mundo, ¿no? En Estados Unidos también lo hemos visto, necesidad de mostrar a la mujer como que la parte privada es algo que funciona y que todo está bien y que tiene una pareja normal. Son evidentemente consejos que les dan a los candidatos. Por supuesto que en este caso dolió mucho porque uno la vio a Karina, por quien tengo un enorme aprecio, acompañándolo la camiseta, hasta último momento, y evidentemente ya ellos estaban en una relación con problemas, pero es parte del marketing político. ¿Pero por qué todos se separan después, si no antes? No. Por careteada es en todas partes pasa lo mismo. Evidentemente. Perdón, ¿después de llegar o después de perder? Después de perder o de ganar. Pero después de votar. Después que se afloja la situación, evidentemente, ya se sienten más liberados como para tomar determinaciones. Pero uno no puede hacer una campaña importante separándose de su mujer. Por supuesto que o de su marido. Pero hay una cosa que me parece que es importante. El hombre o la mujer pública no pueden tener una vida privada y una vida pública. Tienen una sola vida. Y cuando se intenta disimular eso, ahí en algún momento aparece, y sobre todo con la aparición de las redes sociales, hoy nada se puede ocultar. Está bueno. No, a ver, me parece muy interesante lo que dice Chiche. Una cosa es la vida real, otra cosa es una vida impostada. Ahora, la idea de la familia Ingalls en la política que decía la otro día Liliana, para mí va en declive, por suerte, suerte. Yo creo que las sociedades se están modernizando y no le exigen al político mamá, papá, hijo, hija, perrito, la familia nuclear. Pero al contrario, vos fíjate Macri va
al Papa Francisco, símbolo máximo de la Iglesia católica, conservadora, y va con la familia ensamblada. Va con Julián Aguada, separada, Macri separado, después casados, la hija de ambos, Antonia, la hija que Macri tuvo con Ivonne, Agustina, y la hija que Aguada tuvo con Bruno Barbieri, Valentina. Familia recontra súper ensamblada, que calculo que la Iglesia no le debe hacer mucho gusto. Y no pasó nada. Y Vidal, está bien, no fue en campaña, como decís vos, se separó. No, pero se separó después de campaña. Pero digo, todo siguió funcionando. Yo creo que a medida que la política se vaya modernizando... Yo estoy hablando del marketing en campaña. El marketing electoral. Como estamos, el marketing electoral. Como estamos ya próximos a las elecciones de medio término, pasa lo mismo. Yo creo Fíjate que todo, pero acá en Argentina y en una parte del mundo, todos los políticos hacen campaña, todos los que aspiran a puestos importantes. Pero no crees que en todo presidente pasa igual. Yo no conozco ningún asesor de marketing político que, dicho sea de paso, cobran fortunas y asesoran a candidatos de distintas partes del mundo, no necesariamente del país de los que ellos son oriundos. Hay muchos casos en la Argentina, que le recomiende a un político que no muestre esta suerte de familia perfecta. Tendremos que nosotros como sociedad demostrar con nuestro voto que no estamos votando solamente esa foto, sino otra cosa. Ahora, pero hoy no se puede decir. Ayer sonó mi teléfono y me contaron por el Planeta de Infama. ¿Con quién está Karina Rabolini? Y la verdad que me puse contento porque... ¿Es amigo suyo? No. Creo saber. Mejor que esté. Es secretario de un funcionario. Más joven que ella, sí. Muy enamorada. Me dijeron así, están compartiendo un departamento en Barrio Norte. Bien. Yo creo que no voy a dar el nombre, pero la verdad que está muy bien, están en pareja, chicos, por eso. Sí, eso es lo que me contaron ayer, alguien muy cercano, que se la ve muy feliz, y la verdad que lo cuento esto porque es una mujer que quedó en offside, me parece, y todo el mundo se pregunta qué fue de la vida de ella, porque recuerden el poder que tuvo ella en la instancia final de la campaña. Se cargó la campaña, sobre todo los últimos meses se dividieron, por eso funcionaban como sociedad política. Yo te mencionaba lo de House of Cards, para la gente una serie americana. A ese siempre se la comparaba con. Y es muy comparable para que vieran la serie, porque hasta el aspecto físico, porque era una sociedad política de marido y mujer, donde se dividían los roles políticos. Una era la que humanizaba al otro, que era el candidato fuerte, el político tradicional. Eso fue lo que pasó en la última etapa de la campaña. Después la vida privada es la vida privada. Julio. No, ahora, una campaña es una aventura del ser humano que, aunque esté medio distanciado, todos la quieren vivir. O sea, no es una carga, es un desafío. Y en el caso de Karina, que yo la conocí mucho, parece que lo hizo con bondad, con altura. Digamos, no era solo el asesoramiento, era que los dos se encargaron eso juntos y ganaba o perdía, igual se iban a divorciar. Esto sí me parece que yo no creo eso, Julio. ¿Vos crees que si ganaba no? No, si ganaba no pasaba nada. No, si ganaba no pasa nada. De hecho, ella tenía ya una proyección como primera dama, ya estaba... Tenía un rol. Sí, un rol. Estaba en ese rol. Igual es muy hipócrita, porque si bien ahora todo se modernizó, y yo creo que los chicos de hoy, a ninguno lo conmueve. Al contrario, la gente sospecha. El día del debate con el beso, que Macri parecía Corrado en una novela con Catherine Fulop a los besos. Scioli y Rabolini estaban en una distancia, era una heladera, la gente percibe, pero no creo que vota eso. En los tiempos de Alfonsín se entiende que tal vez había que provocar que la señora Lorenza vuelva, o en los tiempos de Carlos Menem, que estaba recontra separado de Zulema y que no tenía nada que ver, y hubo que montar todo ese show que la sociedad conocía y que después terminó mal porque Zulema y los chicos terminaron fuera de Olivo, y es una situación hipócrita. Yo en el caso de Scioli no coincido con ustedes, porque nosotros tocamos mucho el tema político, hablamos de corrupción, hay una gran parte de la sociedad que sigue la otra parte, entonces va cualquiera a un programa de televisión, en este caso el señor Silvestre dice algo que nadie lo puede probar y genera una mancha muy difícil de quitar. Entonces me parece que para Scioli, hoy si ustedes caminan por la calle, hablan con la gente, cuando se refieren a Scioli dicen, che, cómo está comprometido con el tema de las facturas truchas o con el tema de los aviones, te hablan o de la pareja nueva o te hablan de la imputación que le hace el señor Silvestre. Entonces me parece que lo de Silvestre él lo tiene que encaminar y llevarlo adelante, porque cualquiera hoy en la Argentina o en cualquier parte del mundo dice algo
que no lo puede probar. ¿Y quién te lo saca de encima? Coincido. Pero hasta ante una situación y una acusación tan fuerte, bueno, Daniel Scioli hizo su descargo, ¿no? Es hacer su descargo rápidamente y público. Lo que tiene que hacer es ir a la justicia. Totalmente. Urgente. Coincido. Es la única manera. Ir a la justicia y decir, investíguenme. Porque vos te pueden acusar de cualquier cosa, le puede pasar a cualquiera. Pero el caso Scioli, Santi, no es el mismo que Alfonsín y que el caso de Menem. En realidad, el caso de Menem y el caso de Alfonsín son parte de una tradición donde ellos seguían siendo, no estaban separados, eran sus esposas y aceptaban una situación de hecho. Hablando de la campaña igual, Natalia, eran amán. Sí, pero ellos seguían siendo sus esposas y ellos las reconocían pero como perdón, esposas. Natalia, a la sociedad argentina. Es así. En Europa no le vendieron eso. La sociedad está cambiando, pero eso es muy difícil de cambiar. En Europa hay cantidad de ministros y funcionarios gays que llevan públicamente una vida. Por lo general es América Latina, así, tradicional y demás. Pero en el caso de Alfonsín y Menem, ellas seguían siendo sus esposas. Pero la historia en las revistas era ficticia. Evo Morales en Bolivia es un tipo solo, que ahora inventaron, o no sé si es cierto o no, que tiene una hija, tiene una hermana, no tiene mujer, y no pasa nada. Estamos hablando de un país que está acá al lado. La señora Bachelet, ¿sabemos algo de la vida? No, pará, Pablo, pero no coincido. En la mayoría de los países occidentales, la campaña, un candidato para una precandidatura a presidente de la nación, todos los analistas, asesores, renunciaron publicistas. porque se les encontró un amante. Sí. Conocemos el caso incluso de una mujer argentina que tenía una relación de muchos años con un político muy reconocido estadounidense que tuvo que dimitir porque trascendió que tenía una vida paralela. La verdad que es hipócrita absolutamente. Pero lo que pasa es que hay un concepto exactamente que tiene que ver con la mentira. Sí. Si vos mentís en aspectos de tu vida privada, se supone, se presupone que no podés decir verdad en relación con la cosa pública. Entonces eso es castigado y cuestionado. Lo de Macri con el Papa, con la familia ensamblada, es interesante lo que decía Johnny, vino después de un cruce muy fuerte que tuvieron, creo que con Massa, en donde le recriminaban que él mostraba una familia Ingalls constituida que no era tal, porque efectivamente Juliana tenía hijos anteriores y Mauricio Macri también. Y a raíz de esa crítica ellos decidieron, pero fue una decisión exprofeso, mostrar estos somos nosotros también, ¿no? Ella tiene un matrimonio anterior y otra hija y yo también. A ver, Gutiérrez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Le quiero hacer una pregunta a usted, que es un político de mucho tiempo. Yo acá he escuchado cualquier tipo de acusación, siempre difamación, se señalan los políticos desde narcotraficantes, se pueden decir hasta cualquier cosa. Nunca cruzan el límite de la vida privada. No, ¿cómo que no? En la discusión no. En la discusión pública nunca. Nunca he escuchado en la Cámara o en este programa que han venido todos y se ha debatido fuerte acá, nunca he escuchado que se metan en las sábanas. No, eso no ocurre y hay una suerte todavía de respeto de estas cuestiones. Con excepciones. Hay quienes sí, cuando golpean, utilizan cualquier elemento para golpear y se meten en la vida. Ahí. ¿Quiénes son? Habría que buscarlo. ¿Quiénes? ¿Cómo? Usted dijo que con excepción. Carrió en el año 2009 me denunció a mí de ser el mayor consumidor de cocaína de Pergamino. A través de Radio Continental. ¿Y fue a la justicia usted? No, yo lo querellé después a Aníbal Fernández, que se prendió en esta cuestión. También lo dijo de un ex jefe de gabinete. También lo hizo de un jefe de gabinete. ¿Y qué hizo para lavar su imagen? Bueno, yo era intendente de Pergamino, así que tuve una fuerte solidaridad, solicitadas en los diarios y este tipo de cosas. Y si fuese así, sería una persona enferma. Sí, obviamente sería una persona enferma. Aparte, en un pueblo de 100.000 habitantes, todos sabemos quién es y quién no es. No, porque dijo una acusación, no sé si es una acusación. Acusación sería ser narcotraficante. No, que consumo de estupefacientes no está habilitado en nuestro país. Obviamente. Y además el intendente, que es el mayor consumidor de cocaína de un pueblo. Dicen eso, uno se presenta a hacerse los exámenes. Aparte uno tiene hijo, padre, está muy bien, pero sería una persona enferma. Sería una persona enferma para tratar. Y es raro poner, ahí citaba el caso de Carrió. Yo también, obviamente, le puedo decir algunos datos. Recuerdo hace poco Diana Conti cuando le dijo a un funcionario, le hizo una metáfora, no voy a decir a quién, y todos entendimos a dónde apuntaba, ¿no? Que era su vida sexual. Pero generalmente los políticos se respetan mucho. Cuando eso, pierden el poder, Julio. no, fíjate lo de Néstor Kirchner. Cuando se pierde el poder, a veces esto sucede. En el caso de Néstor Kirchner apareció una supuesta mujer, amante, que tuvo relación, decía, con él muchísimos años, que empezó a aparecer como denunciante en los casos de corrupción. Pero no por amante, no por los Quiroga. bolsones.
Bueno, Pero no por amante, bueno, sino pero por los ella bolsones. reconocía tener Por una relación. relación, a ver, algo que era impensado, que era muy íntimo, que nadie se hubiese animado a decir en otro contexto. Pero Ella que se dijo, yo sabía, era el amante. Débora. del No importa, ex- igual. Pero no se decía. Igual para mí, cuando una mujer se sienta a hablar como título de ex amante, no, a mí no me parece que esté bien. Una cosa es que ella denuncie el bolso, eso está perfecto que lo haga. Ahora, si era o no era amante, a mí no me importa. Mientras no toque de la nuestra, no me importa. Pero toca. No me importa. Es importante lo que plantea. Bueno, que hable de eso. Que hable de eso. Sí. En la política argentina, para hombre o mujer, la intimidad no es punto de ataque. No lo toca nadie, nadie le molesta, nadie se mete. En alguna medida porque hay libertad. Construimos una libertad sobre eso y la disfrutamos. Está bien, pero muy bueno. Santiago, por eso acá se dijo y se acentuó que era en Latinoamérica esto. La verdad que estoy con Julio en lo que dice. Es acá, fue en Canadá, en Estados Unidos, o nos olvidamos de lo de Bill Clinton. Digo, por Dios, entonces no, eso de focalizar que solamente se da acá la pasionalidad de la vida íntima, me parece que es una Pero perdón, una me gran... parece que no es el tema de la infidelidad. Acá lo que se está poniendo en debate respecto a lo que decía Pablo es la construcción de una identidad completa en campaña. falsa. En campaña, pero también fuera de ella, porque vos ahora se lo está acusando a una persona de tener un título universitario falso, directamente, ¿no? Que construyó rápidamente, ahí sí tenés razón vos, en campaña. Un noviazgo falso, ¿no? Para hacer campaña, o un, no sé, matrimonio falso, no sé cómo era la relación. De ocultar a su verdadera novia, porque se supone que en campaña ya estaba con esta chica, la modelo nueva. Entonces hay toda una idea de la construcción de una identidad política y personal falsa. Es mucho más grave. Entonces yo creo que lo que debe doler ahí es la idea de que está todo armado. Igual hay algo que se llama esta cámara que es la televisión que te desnuda. Que para es mí, demoledora. sí, Que es para mí la demoledora. gente se da cuenta al instante absolutamente de todo. Es verdad o no. Lo que es cierto o no. ¿Para qué está? ¿Cómo le va? ¿Sola bien? ¿Qué tal? Estamos hablando de la construcción de un político en campaña, ¿no? De la figura de Daniel Scioli, que es Rabolini, los escándalos mediáticos, las no sé, las causas que tiene ahora en la justicia de Daniel Scioli, pero focalizábamos en Karina Rabolini el otro día y cómo se construye una pareja presidencial, es decir, un precandidato a presidente con una mujer hermosa, una relación la verdad que de muchísimo tiempo, Karina que le sumó mucho, se creó a la campaña de Daniel Scioli, y después bueno, se perdió, taza a taza cada cual a su casa, se separaron y después nos enteramos que era todo un poco mentira. No pasa solamente acá en la Argentina, sino en muchos países del mundo. Hasta el día de hoy, casi 2017, ¿es necesario, nosotros como votantes, necesitamos votar la familia ideal, el candidato ideal? No. ¿Y por qué se nos miente? Es una forma de humanizar el candidato, entre comillas, y de decir es igual que usted o que cualquiera, es un hombre más, y entonces se muestra la intimidad, toda la familia. No tiene nada de malo si eso es natural y cierto. Es un recurso, yo no lo acepto, pero es personal, mío, no aceptaría el tema. Ahora, el problema es cuando es demasiado falso. Que no digo que sea el caso de Scioli porque ha estado muchos años casado. No sé, yo no creo que haya estado tantos años fingiendo. Y después oí un poquito, aunque no me has preguntado, pero oí un poquito que hablaban de que tenía una novia, que la ocultaba, etcétera. Todo el mundo tiene derecho a ocultar una novia. Políticos, pero no llevarla en un avión con plata del Estado. No sé por qué uno tiene la obligación de... Acá no se discute la novia, ¿eh? Yo no estoy discutiendo eso. Lo que discutimos la novia es si fue con un avión pagado por fondos públicos o no. Eso, por mí que tenga la novia. Mientras gestione y gobierne bien, estamos de acuerdo. No me importa, digamos, una cosa es vida privada, otra mucho más importante. No, el tema es el avión. Y aparte con lo bonita que la... Pero te das cuenta que tiene razón Olivetti, entonces, que muchas veces esto sirve para tapar lo que verdaderamente importa, no si la chica es linda, es fea, si la engañaba, no la engañaba, no esto que decíamos recién, la construcción de un arquetipo falso, sino qué pasaba, porque acá era la novia o lo que sea, era Chiche Peluso, que te insisto, él también, el hombre que manejaba el juego de la provincia de Buenos Aires, viajaba con fondos de la provincia de Buenos Aires a viajes que algunos eran de campaña. Les hago una pregunta, díganme de 83 a la fecha, ¿qué precandidato a presidente de la nación hubo separado, soltero? Te puedo decir algo muy políticamente correcto, tremendo, y los políticos Sí. se van a enojar un poco Sí. con esto. Yo creo que muchos además no se separan porque en los casos
casos de políticos que se han separado, muchas veces mujeres por despecho han terminado desnudando secretos de la política que precisamente tienen que ver con situaciones de corrupción o que rozan lo ilegal. Entonces, muchas mujeres... y pasa... A la inversa sería igual, lo que pasa es que la tradición argentina hemos tenido más hombres en lugares de decisión política y más presidentes varones que presidentas mujeres. Una elegida por el voto popular, Cristina, porque Isabel Martínez de Perón no fue elegida por el voto popular. ¿Cómo que no? Perdóname. Bueno, pero no es lo mismo. Vos vas a comparar la elección de Cristina con la elección de María Artela Martínez de Perón. No se puede comparar. Bueno, pero no importa, vamos a decir 2 mujeres presidentas en la Argentina. Vamos a decir 2 mujeres en la historia argentina contra muchos hombres. Por eso lo pongo el ejemplo, no por una cuestión de machismo, sino porque la historia ha sido así con las mujeres. Pero muchas historias de políticos que tienen secretos, que conocen mucho la intimidad familiar, y esas separaciones eventualmente pueden generarle más dolores de cabeza porque no han tenido una vida transparente en lo ético, en lo legal, en lo lícito. No tiene que ver con la moral. A mí no me importa nada, pueden tener amantes, 10 esposas, 50 hombres. A ver, Julio. Lo que para mí es llamativo es Scioli como contenido político. Bueno. Que haya llegado a ser candidato a presidente. De tu partido. Politizado. Casi llega. Él, cuando vos lo escuchás. Julio, hay tantos que llegan. No, está bien, pero estamos en este. A ver, para un minuto, que Chiche dijo de mí o no. Claro, eso yo radical soy ahora. Para la Victoria. Bueno, pero Daniel es peronista o no. Bueno, dudo. Quien sigue estado al Frente para la Victoria, yo no lo identifico como peronista. Fue ministro de Dualde. Yo creo que la virtud de Daniel ha sido flotó y llegó a donde pudo, pero en realidad no podía llegar a ser presidente de la manera que él actuó durante todo el transcurso del kirchnerismo, siendo pisoteado, siendo insultado, siendo muy poco respetado. ¿Pero no fue su estrategia y su manera de fortalecerse? Tal vez, pero es una estrategia errónea. Fue muy lejos, no pudo construir política. Ahora, ¿qué miedo le tiene la sociedad al conflicto para elegir a alguien que no lo contiene, no? Nos refleja eso. Y al poder no se llega de rodillas. Sí, por favor. Muchos años, cuando estaba François Mitterrand de presidente de Francia, que los franceses en estas cosas respetan la vida privada, lo criticaron porque tenía un amante. Salieron toda la prensa francesa y no, ¿cómo lo critican por eso? Y el fundamento fue, usó dinero público, usó dinero del Estado francés para los gastos con su novia, y no es una cuestión si Daniel Mitterrand estaba celosa o no estaba celosa de su marido. Me parece que eso era otra época y uno puede decir otra cultura, pero la verdad que en la Argentina, en los últimos años, el mundo del espectáculo ha inundado con el deseo de los políticos de ser parte del mundo del espectáculo, que después quedan enganchados. Eduardo, y más, ahí hay una connivencia de los medios y un pacto social explícito y convertido en crónicas, donde los medios decidieron avalar un pedido del presidente para que no se comentara que tenía doble vida. Para un francés eso es un tema cultural. Exacto. Tener más de una mujer, no importa. Las mujeres, o sea, yo los novios o lo que quisiera. No es un tema. Pero vuelvo a la misma, pero para, yo voy a unirte con vos. Vuelvo a donde arrancamos. En ningún país del mundo prácticamente los candidatos fuertes a presidente de la nación nunca hubo un tipo soltero separado. Pero acá pasó. Solo. Imagínate un tipo solo haciendo una campaña. Pero acá Santiago pasó. Solo. ¿Con quién? Pasamos de esta hipocresía, pasamos de esta hipocresía de la señora de Alfonsín, con todo respeto, de Zulema y de Karina, a tener durante 10 años un presidente que se transformó en un sex symbol. Y que la sociedad argentina disfrutaba cuando conocía algún romance de Carlos Menem, o la vedette tal, o todo ese mito que se creó de Carlos, y hasta su casamiento con Cecilia Boloco, que fue televisado. ¿Vos crees que la sociedad argentina disfrutaba la frivolidad de Menem mientras se cagaba de hambre? Durante 10 años a Carlos Menem, con Boloco, fue con los el romances gobierno y más con toda la frívolo historia. de la historia. Y la gente lo votó. Adelina de Viola, y la gente lo votó. fotos de María Julia Alzogaray, y la gente mientras lo votó. aumentaba la desocupación, aumentaba la pobreza, privatizaban los recursos estratégicos. Yo no con la llegada de Menem se ve claramente la unión de la política con la farándula. Ahí empieza. A él le encantaba, sí.
Él empieza a relacionarse con los artistas. Y las fiestas que hacía también en bueno, esto la es cena, todo. ¿no? Los jueves. Pero ahí nace esa forma. Y después continúa en todos los gobiernos la necesidad de relacionarse con los artistas para tener cierta proyección. Pero creo que nace ahí, ¿no? Por favor, está Nito, que me interesa mucho tu punto de vista. Arrancamos hablando de una pareja casi perfecta, ¿no? La de Daniel Scioli y Karina. Yo como artista, que no fue tanto. Bienvenidos sean los artistas a la política si tienen vocación política y saber a quiénes van a representar y para qué y a quién para qué van a hacer política, porque no solamente la política lo tienen que hacer los jurisconsultos, los abogados. Me parece que bienvenidos sea la política si hay vocación política además de dedicarse a eso, de tener una convicción, de tener una herramienta, un partido político o acompañar, digamos, una convicción de la gente que cree. ¿Y una expareja despechada puede acabar con tu carrera política? No, yo creo que eso es un prejuicio. Tenemos que superar los prejuicios del siglo XXI. Nuestra Constitución, además, protege la vida privada de las personas, porque yo puedo hablar de un político, es decir, de su posición política, en la cual, por ejemplo, con Scioli, yo no estoy en el mismo espacio de Scioli, pero nunca he negado una relación de afecto, de conocimiento que tenemos entre puedes, ambos. si sos corrupto. Digamos, sí, una pareja, sea de un varón o una mujer, o de una mujer o un varón, si vos no tenés las cosas transparentes en la intimidad de tu casa, eso se sabía, por supuesto que puede arruinar tu carrera política. Ahora, hay algunos que afortunadamente, para cambiar la historia, han llegado solos. Michelle Bachelet llegó sola, Dilma Rousseff llegó sola, bueno, Evo y Chávez, que tienen otro tipo de liderazgo o de personal, que no necesitaban quizá mostrar este tipo de familias del marketing político. Igual para pues tiene razón, Nito. No, una cosa, Nito, una cosa es vida privada y estamos todos de acuerdo ahí. Ahora, la cuestión es cuando los fondos de todos los fondos públicos van a lo privado. Ahora, sí. Cheche decía algo interesante sobre la farandulización de la política, así se dice. Scioli es producto de eso en los 90, es un outsider, un tipo que venía de afuera, igual que Palito, igual que Lole Reutemann, creo que en algún momento hasta Ricky Maravilla también, gente que venía de afuera y que se quería incorporar a la política, traídos por Menem, que entendía cómo funcionaba todo a la perfección. Y ahora la idea es al revés, ahora hay un nuevo esquema, que es agarrar al político y, casualmente o no, que salga con una persona famosa para volverlo popular. Ejemplo Urtubey, ejemplo Otavis, ejemplo Insaurralde, ejemplo Santilli, ejemplo Redrado, parejas muy famosas que lo vuelven popular, casualmente o no, no importa, no estoy diciendo que sea armado, estoy diciendo que aprovechan el efecto de la modelo, la pareja famosa y consiguen popularidad después. Si no te conocen, no te votan. Absolutamente. ¿Por qué perdimos el interés por la política? Hay que preguntarse por qué perdimos el interés de la política. Porque el valor de la palabra está diluido. Esenciales, realmente tenemos que tratar de mediatizarlos, como este programa, por ejemplo. Yo que este programa es una contribución realmente a exponer ideas, un programa que pudo haber sido de espectáculo, por ejemplo. No hay que tener ese prejuicio, ni tampoco por en cuanto no nos midan los políticos, cambiamos acá toda la pantalla, ponemos... Cuando me preguntan, mira, ¿querés un tipo más serio que Videla? ¿Querés un tipo serio? Sin embargo, tiene que ver con la convicción que tenga uno, con las ideas. Cualquiera puede participar en política. Ahora, es verdad que se banalizó con Menem, pero esto viene en la política argentina desde Regina Pacini de Alvear, una cantante que se casó con Marcelo Torcuato de Alvear, por ejemplo, Evita y Perón. En fin, era otra cosa. Aquí estamos hablando de una cosa posmoderna, desde la época de Menem en adelante, que es para lograr más popularidad, etcétera, etcétera. Eso no lo quería Alvear cuando se casa con él, le gustaba. Era la época de la radio, era la época de la radio. Claro, después aparece... Solá, un minuto. Y las redes sociales. Si yo tuviese que encarar una campaña, hipotéticamente, ¿no? Como presidente de la Nación, presidente de la Nación, precandidato, ¿debería mostrar a su familia o no? Sí, en algún momento dado habría un interés por saber que uno debería satisfacer, es decir, son estos, que no es lo mismo que emplearlos en la campaña. Y sumaría votos. Claro, y sumaría votos. Sumaría o no, pero ocultarlo sería un hecho raro. Se convertiría en un hecho raro ocultarlo. Claro. Entonces uno debería decir, en mi opinión, bueno, son estos, son mis hijos, esta es mi mujer, etcétera, y punto. De ahí al uso en la campaña es otra cosa. En mi opinión no hay que usarlos en la campaña, no tienen que ver, tienen derecho a tener su vida privada, mis hijos piensan como piensan. Inclusive si yo quisiera equivocadamente usarlos en una campaña, me dirían, no, déjame de joder. Tengo mi vida.
Vamos al informe que tiene que ver con el revuelo político por ganancias. Tire y afloje, mira, estábamos hablando de la campaña, esto es campaña pura, mirá. El tiempo, la verdadera ganancia del gobierno. Finalmente el oficialismo consiguió que no se firmara el dictamen y se pospusiera el debate de la reforma del impuesto a las ganancias en el recinto. Los gobernadores cumplieron un rol fundamental en el freno del proyecto. De todas formas, la oposición vuelve a la carga y asegura que van a hacer lo posible para intentar discutir la ley la semana que viene. El presidente nos planteó la necesidad de convocar a los distintos sectores involucrados en esta discusión del impuesto a las ganancias a buscar un acuerdo. Sería importante que el gobierno convoque. Ayer comenzó una charla de trascendencia con la CGT y desde el Senado se le dio también mandato a Pinedo para que dialogue con el presidente de la Nación para impulsar un diálogo para salir de esta situación compleja. Creemos que hay algunos pisos de acuerdo ya establecidos. La CGT probablemente mañana haya una reunión ya más formal. La pelota está hoy del lado del gobierno. La salida debe ser un diálogo institucional con los actores que tienen que ver con este tema. Si usted habla de ganancias, tiene que ver primero con los trabajadores. Más que reuniones para la foto, lo que vamos a hacer son reuniones de trabajo. Desde el propio sector de Pichetto dicen que el gobierno no está cumpliendo, que está llamando a los sectores por separado. Ya de mañana te diría que el presidente Mauricio Macri se reunió a solas con Hugo Moyano. No es un dato para nada menor. El Frente para la Victoria, el PJ, le está exigiendo al gobierno acordar la ley en 7 días. Lo que estamos haciendo con lo que hoy se presentó y se aprobó en esta Cámara es básicamente que se garantice que se haga una mejora para los trabajadores y si no, obviamente vamos a darle media sanción a la ley tal como vino el diputado. Ayer no se logró el dictamen porque hay senadores que siguieron el lineamiento de los gobernadores. Hay muchas posturas contradictorias incluso. Hablar de la oposición me parece que es un concepto que resume posturas que han sido contradictorias y que justamente al querer unificarlas se generó ese proyecto que inviable que hoy tiene media sanción. Necesitamos un dictamen con 5 firmas que era muy lejos lo que podíamos hacer. El sector europeo venía planteando críticas de este proyecto. El Frente para la Victoria hizo una movida a último momento. Hoy circuló la versión de que iban a reemplazar propios miembros del Frente a la Victoria de la comisión para obtener el dictamen, cosa que me parece muy autoritaria, sacar a un senador de una comisión por el hecho de que no acompaña al resto del bloque. Esta movida que hace el Frente para la Victoria va a lograr seguramente que tenga 2 firmas más. Y le van a faltar 2 firmas más para poder llegar a las 9 que le permita tener un dictamen de mayoría y ahí sí quedan en condiciones de pasar al recinto. El Senado también está siendo fuertemente tensionado por los gobernadores que tienen una situación muy difícil en lo fiscal. Sabía que podíamos tener incidentes en el bloque, pero creí que con algunos de los supuestamente aliados que tenemos en esta temática íbamos a poder superar esta cosa. Es evidente que el gobierno tiene la intención de mejorar el impuesto a las ganancias. Esta convocatoria va a integrar a todos, a los senadores y también a los diputados. Y en esto Sergio tiene un rol muy importante. La propuesta que el gobierno hizo en su momento es muy pobre, hay que mejorarla. El gobierno quiere hacer un acuerdo, obviamente va a tener que hacer algo distinto a lo que se propuso. Bueno, después de tanto tire afloje, hubo una reunión secreta. Débora. Claro, por eso cambió. ¿Te acordás que era un impostor hace 48 horas? Massa, ventajita, y ahora es Sergio, un diputado muy importante dentro del bloque ¿Y Massa de qué lado está? Bueno, está del lado que le conviene jugar a él. Él está haciendo política y quiere ver su proyección para la elección de medio término y eventualmente para las presidenciales de 2019. Hubo una reunión, sí, efectivamente, después del fracaso que tuvo el gobierno en diputados, cuando los bloques opositores votaron el proyecto por mayoría, se reunieron finalmente con Sergio Massa y trataron de llegar a puntos de acuerdo. Van a ver si sacan un proyecto de consenso. Julio, yo creo que fue un proceso importante donde la oposición dijo, bueno, apoyamos a veces y a veces no. Esto es la democracia. Y es cierto que la agresión del gobierno que se inicia cambia y terminan de impostor a Sergio. Es la madurez. Me parece que es muy positivo y que salimos del dogma y entramos en la duda y la posibilidad de construir juntos. Ahora, yo me fui unos días y leía las noticias de afuera y estaba Massa con el kirchnerismo. Se metió en la campaña. Pero para, claro. ¿Quién los unió? No, yo creo que la oposición... Massa tenía un proyecto. El kirchnerismo pasó de ser gobierno a
votar el proyecto ajeno. Me parece que los unió la urgencia, pero al kirchnerismo. Eso no nos cambia. Yo creo que lo de Massa fue importante. ¿Sí? Sí, fue muy importante. Y además termina en esto, lo acepta el gobierno. Este diálogo es generado por una propuesta que puede ser exagerado o no, pero que sirve para ponernos en otra dimensión de la relación. Ahora lo veo ahí a Peña y después a Frigerio. A Frigerio y es la foto de lo que es Cambiemos, ¿no? El ala mucho más política que tiene Frigerio y después Peña que es... Exactamente. Es el marco. Fue así, terminó cosas que no tienen nada que ver, terminó ganando el ala política, claro. Se dieron cuenta que había que hacer política. Ganó la necesidad de la política. Falta política, porque nadie puede alegar su propia torpeza. Claro. Las sesiones ordinarias terminaron el 30 de noviembre y empiezan el 1 de marzo. Entonces, a lo mejor el gobierno sabía que de alguna manera iban a llamar a sesión especial porque tenían número, pero si todo esto que ahora se está haciendo lo hubiese hecho Macri mucho antes, reunirse con los gobernadores, con los sindicalistas, con los diputados, con los senadores y decir, queremos reformar el tema de ganancias, hubiera salido un proyecto de consenso. Pero perdón, Chiche, ya diciembre fue un mes donde el Congreso no actuó del mismo modo, porque durante el año se produjeron muchas leyes, Cambiemos tuvo que reformar muchas ideas que tuvo a través de modificaciones que hizo Frente Renovador, pero ¿qué tuvimos en diciembre? Reforma política caída. Electoral, el Senado, electoral, todo. Después le mete el Senado por la ventana el tema de la emergencia social, que hoy se transformó en ley. Un proyecto de Abal Medina. Eso es muy importante. Y el tercero es ganancia, algo cambió. Sí, por favor, Felipe. Este año nosotros votamos 20 proyectos importantes. De los 20 proyectos importantes, la gran mayoría era enviado por el Poder Ejecutivo. De esos 20, nosotros votamos 18 a favor con muchos cambios en el articulado, muy importantes, que no podemos hacer por cómo está la composición de diputados, pero 18 votamos la ley que envió el Poder Ejecutivo. En 2 casos no lo votamos y votamos igual que el Frente para la Victoria, que fueron la doble indemnización, que fue inmediatamente vetada, ¿recuerdan? Sí, que se le llamó la ley contra los despidos en el mes de mayo, y ahora el proyecto de impuesto a las ganancias. El problema central que nosotros tuvimos un problema central. 2 horas antes de la votación, 1 hora y media antes, no sé cuánto, se acercó el grueso de los bloques, es decir, los jefes de los bloques, 13 bloques, muchos chicos, y algunos grandes, que se pusieron de acuerdo en el proyecto de ley y se acercaron a la gente del oficialismo en el Congreso y le dijeron: estamos a tal distancia del costo fiscal, achiquemos los dos, si ustedes suben, nosotros bajamos y votamos toda la misma ley. Y nosotros sabemos que el pensamiento, sobre todo los diputados radicales que tienen más experiencia política, y lo que había era una orden por teléfono permanente de Casa Rosada de no. Ellos vieron venir el error que habían cometido, vieron venir de a poco fueron viendo venir que esto iba a tener muchos votos, tuvo 141 votos, y entonces el presidente eligió, perdiendo la primera batalla, o si querés la segunda batalla, porque perdió una batalla en el Senado con la ley electoral, ¿te acordás? Pero nosotros votamos a favor, con el voto electrónico y todo eso. Ahora, el presidente enseguida rompe, ¿viste el vidrio que dice en caso de emergencia rompa acá? Enseguida vio la emergencia, rompió ahí y salió a acusar a distintos tipos, además los asesores ni googlen para decir quién es quién, etcétera. Pero quiero decir que nos acercamos mucho. ¿Sentís que fue injusto con ustedes? ¿Con el Frente Renovador? No, siento que fue flojo como presidente en ese momento. Hay que tener templanza. La templanza es un tema muy complicado, pero al presidente hay que exigírsela. Y si no la tiene, que la invente, por algo es el presidente. No puede uno salir a romper todo por una batalla perdida, que es una batalla, no la guerra, porque viene el Senado, en el Senado influye. Me gusta que lo digas vos eso, porque vos sos un tipo re calentón. Sí, bueno. Vos hubieras dicho cosas. No creo que sea calentón. Con el intendente de Pergamino tenía unos kilos. Bueno, te digo, uno puede ser calentón, pero después cuando se prende las cámaras tiene que, a veces calienta igual, pero tiene que tener templanza. Y además las reglas de juego son esas. Ahora, lo que quiero dejar
y ya los dejo en claro esto. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia no es el costo fiscal. El 29 de noviembre, hoy leí la versión desgrabada, la versión que graba el Congreso, Alberto Abad dijo que el proyecto nuestro, que era un proyecto más costoso que el que presentamos, porque era un proyecto que ponía 48.000 pesos de mínimo y ahora es 44.000 de mínimo, o sea, es más liviano. Y además tuvimos otros cambios que no los voy a aburrir para decirles, pero que lo hacen más liviano todavía fiscalmente. Que el proyecto nuestro valía más o menos 100.000 millones de pesos. ¿Y ahora el de 80 y el de 48. Y ahora dice que el de 44 vale 130.000. Y en un material que le mandó a los gobernadores diciéndole cuánto iban a perder, decía que el costo total, no de los gobernadores, el total era 65.000, que es el verdadero. 65.000 millones vale el costo de nuestro proyecto, ¿no es cierto? Ellos dicen que no, entonces nosotros tomamos cifras de ellos en cuanto a cuánto puede dar los impuestos que propusimos, que son los impuestos a los que ganan plata sin tener las 8 horas diarias de un laburante. Sí, a ver, por favor, sí. Y tomamos las cifras de ellos, y las cifras de ellos Felipe, nos dan una cifra que cierra. Había un señor que... Hay un señor... Esto es terrorismo. Hay un señor que se llama Baglini que dijo el famoso teorema de Baglini: cuanto más cerca estás de ser gobierno, más responsable. O sea que hay que mentir porque y esto en el peronismo de estos días se ha quedado en absoluta evidencia. Los gobernadores, que son los que gobiernan sus territorios y tienen que dar respuestas a sus electores, le han puesto límites hoy en día a la barrabasada que hicieron los compañeros peronistas en diputados. Y esto es lo que ha ocurrido. Votamos un presupuesto que previó 27.000 millones de pesos en menos en función de lo que iba a ser la modificación de impuesto de la ganancia, y te sacuden por abajo un proyecto que te revienta las cuentas fiscales. Y los gobernadores han tenido que salir a poner la cara porque son los que gobiernan. Felipe gobernó y ya no gobierna. Vos estabas cuando Alberto Abad dio estas cifras. Yo estaba, obviamente, pero lo que digo, lo que hicieron ustedes, de golpe ahora los desdibujó, Felipe, los desdibujó, quedaron hechos, quedaron unos improvisados. Hay un horizonte, una especie de paisaje, un paisaje que le llamo paisaje a algo que uno acepta como parte de la realidad, ¿no? Es el paisaje. ¿El paisaje cuál es? El centralismo, el unitarismo desde el punto de vista de la caja. 70 para el gobierno nacional, 30 para las provincias. Algo que ha generado quejas durante muchísimos años, sobre todo contra el gobierno anterior, sobre todo del macrismo, sobre todo del radicalismo, etcétera, ¿no? Y de mucha gente, y con razón. Muy bien, eso se acepta. ¿Sabes qué es eso? Eso es un gran disciplinador de gobernadores. ¿Qué es un disciplinador? Es algo que no necesito amenazarte, que vos solo te vas a limitar. Vos te vas a callar y vas a saber que eso no se mueve. Por lo tanto, que son las transferencias discrecionales, las que decide Macri. Y entonces la obra pública, hacer tal puente, hacer la ruta, dependo de Macri. Entonces tengo que salir a decir esto. ¿Por qué? Porque me disciplinan con la realidad. Entonces digamos las cosas como son. Los gobernadores están apretados, no dicen lo que quieren. A confesión de parte, relevo de prueba, fue gobernador, ¿no? Lo que necesitan. No. Estoy hablando de los gobernadores hoy, no seas tramposo. Dicen lo que necesitan por esta situación. Entonces, esta es la verdad. Y por el otro lado, el señor Abad hace terrorismo fiscal. Pasa de 100.000 a 130.000 y no rebaja, como rebajamos nosotros. No, yo no pienso igual. Durante la época del kirchnerismo sí hubo un disciplinamiento. Inclusive el gobernador de mi provincia estaba totalmente disciplinado. Y creo que varias provincias fueron de esa forma. Hoy en día estamos, y gracias a Dios, se va a poder seguir discutiendo y poder seguir acercando, y los senadores van a seguir discutiendo este proyecto para poder llegar a un acuerdo la semana que viene, donde se va a presentar un proyecto más cercano a la realidad. El debate se generó. A último momento y diputado fue así, a último momento totalmente se abrieron las partes y nos mostró una figura en donde quien era ministro de Economía hasta hace muy poco, que se negó rotundamente y que hablaba que el impuesto a la ganancia solamente afectaba el 8% de la población, ahora era lo más importante y que tenía que ser sancionado. Una figura, una foto, la verdad, una foto
que a todos los argentinos nos ha dolido. Ahora, sí queremos, por supuesto, el tema de ganancias, pero queremos un proyecto que sea más acercado a la realidad y que puede ser aplicable. Decía el 8, pero Pratgay nos dice el 3, diputada. Alguien nos miente, ¿no? Lo que digo, más allá de la pelea política. A mí la pelea política realmente ya me está empezando a aburrir. Creo que a la gran mayoría de la sociedad, que ese Kicillof, que este, que el otro, ya todos sabemos de la impostura, de los que fueron ministros de Economía y no hicieron nada. Una vergüenza. Es aburrido. Esos ministros de Economía que ahora dan cátedra de ganancias. Lo que digo es, falta un gesto del gobierno para la clase media. Hubo gestos para todos y buenos gestos. Hubo gestos para los gobernadores con la coparticipación, hubo gestos para los piqueteros con 25.000 millones de pesos, los sindicatos con el tema de las obras sociales. El campo está faltando un gesto concreto para una clase media que tuvo aumento de luz, aumento de gas, aumento de colectivo, aumento de tren, devaluación del 60% e inflación del 40%. Tarifazo. Hoy que el diputado no ha hablado. Diputado Quinteros, lo escucho. Vale decir que la discusión fiscal en la República Argentina arranca cuando el gobierno nacional discrecionalmente con un DNU le transfiere, sobre pretexto de la transferencia de la Policía Federal a la ciudad autónoma, recursos coparticipables sin que ningún gobernador, hablo desde la provincia de Buenos Aires, sin que ningún gobernador diga esta boca es mía, cuando la provincia de Buenos Aires en la torta de coparticipación es la que menos recursos recibe. El fondo del conurbano bonaerense, que es el que estamos reclamando, que la gobernadora lo reclamó en forma judicial, tiene un techo. Bien, ese techo se impone en la época de Duhalde. Traba ese fondo en 650 millones. Ahora fíjense un detalle, Córdoba recibe del Fondo de Reconstrucción Histórica del Conurbano Bonaerense más de 4.000 millones de pesos. La provincia de Buenos Aires sigue recibiendo 650 millones de pesos. Cuando el presidente toma el dinero y dice voy a transferir la policía, hecho que ocurre 9 meses después, toda la torta de coparticipación genera una queja, pero incipiente. Ahí ningún gobernador vino a la capital a decir ¿por qué no redistribuyen con nosotros? Ahí Buenos Aires se calla la boca. La inequidad fiscal. Coparticipación. Ahora, recién la diputada decía algo que es cierto. A ver, decía Kicillof no quería discutir, cosa que ya sabemos, porque decía que era un problema del 8% de los trabajadores. Ahora, yo lo que le quiero decir sinceramente es que Pratgay fue más lejos que Kicillof, porque Pratgay nos estuvo diciendo durante todos estos meses que el problema de ganancias era un problema del 3% de la población económicamente activa. Porque además yo creo que el gobierno tiene una salida muy elegante frente a esta situación de tensión política que se ha generado, que es, por ejemplo, y no necesita pasar por el Congreso, darle un gesto a los monotributistas, que son más de 3 millones de trabajadores, y subirle de 400.000 a 800.000 o a 600.000, porque esa es la discusión. ¿Qué es lo que hace ese proyecto? Pero lo podría hacer por decreto, lo puede hacer Abad. ¿Cuántos son 3.100.000 monotributistas que pasan al régimen general? Porque no puede ser que tenga para facturar 400.000. No, que nosotros nos olvidamos, ustedes saben que yo soy peronista, pero nos olvidamos de dónde venimos. Nos olvidamos de la crisis que recibe este gobierno. Y las reformas tributarias se deben hacer en tiempos de bonanza. El gobierno kirchnerista tuvo muchos años de bonanza como para hacer una reforma en serio. Y no la hizo porque lo único que quería era hacer caja. Y nadie reclamó que se hiciera verdaderamente una reforma tributaria. Ahora estamos metidos en este lío con un gobierno que no aparece lo suficientemente fuerte. El presidente se olvida que es el jefe supremo de la nación y así lo marca la Constitución. Y no muestra esas características que yo por lo menos quisiera verle, ¿no? Lo veo hasta con la voz quebrada frente a estas situaciones. Y es una situación muy seria. Estamos metidos en un lío en el que tanto, a mi criterio personal, oposición y oficialismo no están actuando a la altura de las circunstancias y de la gravedad del momento histórico. Pero, perdón, Santiago, porque decía la diputada, no es un tema tan importante. Diputada, si usted recorre. No, pero porque lo ponen en un plano como que la gente puede esperar. Acá tenemos jubilados, acá con ir a cualquier departamento de recursos humanos de cualquier empresa todos los meses, usted tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque la gente por paritarias gana más
y gana menos cuando va a cobrar por el maldito impuesto a la ganancia. Horas extras, la gente dijo, no las hago. Feriados, no los trabajo. Entonces ustedes están tratando el tema como si hablaran de sueldos de 400.000, 500.000 pesos. Y me parece que es un tema, pero es un tema urgente. A ver, por favor. No, bajo ningún aspecto. No, bajo ningún aspecto. Estoy convencida de que se tienen que dar respuestas a la gente. Estoy totalmente 40% convencida. de inflación. No estoy bajo ningún aspecto menospreciando o disminuyendo las necesidades de la gente. No es así. Lo que yo he planteado sinceramente es que tendríamos que haber sí debatido mejor y no sacar el tema antes. Totalmente de acuerdo. Quizás no era el momento. Ahora en diciembre se lo tendría que haber planteado antes. Con todo respeto, quienes hemos presentado proyectos sobre ganancias, espero que este proyecto salga para los trabajadores, porque nunca es el momento, nunca hay plata para los trabajadores. Resulta que hubo para las mineras, hubo para los buitres, hubo para las grandes exportadoras, hubo para a las eléctricas perdonarle su deuda, por ejemplo, y resulta que el trabajador tiene que seguir esperando, o el monotributista o el jubilado. Me parece que este es el momento de las discusiones políticas. Desde el punto de vista económico, los gobernadores, yo no lo escuché pegar el salto cuando le perdonaron a las mineras o cuando le sacaron impuestos a las grandes exportadoras. Pero ese es el tema. La ley del cheque, deberían salir hoy a pedir mayor coparticipación los gobernadores, y la ley del cheque que se reparta coparticipadamente, no el 70-30 como se está participando ahora. Si lo quieren resolver políticamente, lo resuelven, pero que no siga esperando a ese trabajador. El país está fundido. Y entonces, si tirás la sábana, la frazada para un lado, se descubre del otro. Entonces, lo que hay que tener si necesitaban plata, ¿para qué les estoy haciendo uso de la palabra. Senador, estoy en uso de la palabra. Perdón. En todo caso, pídame una interrupción. A ver, adelante. A mí me interrumpiste. Una pequeña chanza. El país está fundido. No le echemos la culpa a uno al otro. El país está fundido con el 32% de pobre. Esto es gravísimo lo que ocurre en el país. La razón por la cual lo que hay que tener es equidad, criterio y racionalidad. Y esto es lo que hay que tener. Más te voy a decir una cosa. Yo digo, dos cosas te voy a decir. Primero, el gobierno le erró en la oportunidad de habilitar el tratamiento en extraordinaria. Porque se supone que si lo habilitaste lo tenés cerrado. Se olvidó de que es minoría. Lo tenés cerrado. Creyeron que de 3 proyectos es probable. Puede ser. Le erró el gobierno en esta cuestión. No cabe la menor duda, esto es así. Hoy estamos pagando la consecuencia de haberle errado una decisión de marketing y no política, qué sé yo, si la política o el marketing se metió en esta cuestión o no se metió en esta cuestión. Pero lo cierto es que hay que tener prudencia, y en esto reconozco a favor que hay otro peronismo. El senador Pichetto ha sido el gran arquitecto de, como dijo Felipe, el peronismo acompañe casi todas las iniciativas del Ejecutivo. Ahora, frente al año preelectoral, le sale, ¿viste? Se babean, se ponen el babero, agarran el tenedor y el cuchillo. Por favor, escuchemos al... ¿Quién dijo cuando empieza el año electoral? Esta tesis de que empezó el año electoral implica que la agresión da votos. Y si el gobierno se bajó de la agresión, es porque la encuesta demuestra que agredir no da votos. Así que pelearse no implica que empezó el año electoral, sino que yo creo que la debilidad central de Macri es no concebir a la convocatoria al diálogo como un elemento que fortifica y no debilita. Él cree que lo debilita, y ahí sí se debilita. Pero tiene que ser una discusión seria. Hoy un gobernador, hay 16 gobernadores que están en contra de este proyecto. Un gobernador me decía, la necesidad está, como yo decía recién, falta el gesto para la clase media y para los trabajadores, por eso hoy se reunieron Macri y Moyano, pero el impuesto al dólar futuro dura solo un año. El impuesto a los plazos fijos puede generar mucha ilusión. Digo lo que me decía un gobernador. El impuesto a los LEVAX no tiene en cuenta que las tasas de interés está bajando. El impuesto a la minería la habían sacado por pedido de La Rioja, de San Juan y de Catamarca, y ahora lo vuelven a poner. No, por pedido de la minera lo sacaron. Un gobernador por pedido de la minera lo sacaron. Todo el capítulo, el pedido vino de afuera. ¿Qué pasó con el juego? No vino de adentro, vino de afuera. Por favor, Felipe, sabés muy bien que Gioja, que está bien calladito, escondido, lo pide. Porque para Gioja vos vas a... Gioja votó a favor de la ley. Bien, pero Gioja votó a favor de la ley y en contra del artículo
que grababa las mineras. Y a favor de la ley. Los gobernadores necesitan que las mineras... quería que saliera la ley. Hay un tema. Si vamos a discutir si la minería es responsable en la Argentina, es un tema. Pero que para esas provincias que no tienen demasiadas diversificadas sus matrices productivas, la minería es importante, mira, eso no hay duda. No seamos hipócritas. Yo no niego. Después En primer lugar, no soy discutamos ningún el control hipócrita. a las mineras. En primer lugar, no soy hipócrita y conozco el tema de la minería. En segundo lugar, la minería estuvo descontrolada durante mucho tiempo. Muchísimo. Y de golpe, sin que nadie supiera, le bajaron a cero las retenciones. ¿Vos te acordás que Era no una le cifra podían? cercana entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. Porque era al revés. El MENE les ¿Quién dio dice todas cuándo las empieza el año posibilidades a las electoral? mineras. ¿Por qué hace un mes? Una ley muy controvertida, muy difícil, que es una reforma del Estado de hecho para grandes obras, que es la ley de participación público-privada, que se discutió y es una ley que permite apartarse de las normas del Estado para las contrataciones y las licitaciones y tener una nueva norma, que es esa ley, para las grandes contrataciones entre el Estado y las grandes empresas privadas, obviamente, para grandes obras. Esa ley, que fue muy discutida dentro de mi bloque y dentro de todos, terminó siendo votada a favor. La pregunta es, ¿no había empezado la campaña electoral hace un mes? No está. En cambio, ahora sí empezó la campaña electoral. ¿Quién decide cuál es la fecha de largada? ¿Por qué ahora nosotros estamos en campaña electoral y en ese momento no? Porque me parece que la iniciativa... La pregunta es, ¿qué es lo que duele? Lo que duele es que no se acordaron que habían hecho una promesa a los trabajadores de bajar el tema. Y lo que duele también es que no quieren admitir cuál es la realidad. La realidad es que ellos no admiten los impuestos que nosotros ponemos. ¿Por qué fueron tan por 21.000 inteligentes con el millones de juego, pesos? Felipe? Y nosotros sí. Ese es el tema ideológico de fondo. Felipe. Ese es el tema de fondo. Por eso ahora inventan el costo de 130.000, etcétera. Nosotros defendemos a millones, 1 millón y pico por lo menos, y ellos defienden a, suponete, 10.000. Bueno, ¿por qué pagaron en enero los 75.000 millones de pesos sin chistar a los tipos que habían comprado el dólar en septiembre, octubre? ¿Por qué? ¿Por qué no le pusieron en extraordinarios un impuesto? Aquí hay muchos funcionarios, exfuncionarios, periodistas, y aquí tenemos a una de las mujeres de los grandes valores de la Argentina. Silvana, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. Silvana se ha transformado en una de las notas del día que tiene que ver con su candidatura al Global Teacher Prize de la educación, y es una maestra argentina que está entre las 50 mejores del mundo. Señor, se está escuchando, Gutiérrez. Sí, más respeto por la señora maestra acá. Gracias por estar acá, Silvana. Vamos a hablar de educación con vos. Vamos a hablar de educación. Y otra de las imágenes de esta semana tiene que ver con este pequeño niño, con Efraín, que es el primero que se recibe en su familia. Y cuando pasan tantos políticos, gobernadores, gente muy importante, uno sigue preguntando por qué todavía hay cuestiones. El otro día pasaba Urtubey. Y todavía estamos hablando de cloacas, agua potable, muertes por desnutrición. Muertes por desnutrición. Entonces, la política hasta el día de hoy nos debe muchas respuestas, porque más allá de que hay gente que tiene muy buenas intenciones y hay gente que ha hecho muy bien su trabajo y lo sigue haciendo, como sistema, la política aún sigue siendo, palabras más, palabras menos de lo que dijo su esposo Chiche, de alguna manera le sigue debiendo rendir cuentas a una sociedad que sigue expectante. ¿Por qué siguen pasando estas cosas? ¿Por qué tenemos que destacar que un niño terminó su colegio cuando debería ser lo usual, lo común? Está la maestra del día, destacada a nivel internacional, y está una de las imágenes que más conmueven y duelen, la de Efraín. Mirá. Y la foto que nos hace emocionar a todos, una foto que alguien sacó, que la subió a Facebook y que se empezó a viralizar. Este chiquito que está en el medio se llama Efraín, tiene 13 años, es la primera persona que se recibe de su familia. Ángel Delgado, que llora, al igual que su nieto Efraín, que está en el medio, acababa de recibir su diploma de honor. Esto pasaba en la escuela 239 de Pampa del Indio, en el Chaco. Y la emoción fue de toda la comunidad, porque muchos padres también estaban con lágrimas en los ojos, los compañeros de Efraín, los 17 en el escenario, más los alumnitos del jardín. Fue una emoción comunitaria, digamos. Seguro. Porque todos sentimos
ese momento. Una colonia rural donde está la escuela, con muchísimas necesidades, no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay nada, no hay teléfono, no hay señal de celular, los chicos toman agua de pozo. Nosotros estamos en una comunidad netamente aborigen, el 90% es aborigen y son de muy escasos recursos. Entonces, la mayoría de las veces la escuela es la que solventa algunas necesidades de ellos, tanto como el alimento, los útiles, los calzados que pedimos a los padrinos, pedimos a toda la comunidad. Silvana, como docente, ¿cuál es el estado de la educación, según tu experiencia, tu vivencia diaria? Y te digo como lo vivo yo dentro de la escuela. Nosotros sentimos que es un desafío afrontar el día a día dentro de una escuela con pocos recursos como la nuestra y poder dar respuestas a todos y cada uno de nuestros alumnos. Y sobre todo porque estamos muy desvalorizados, ¿no? Poco considerados. De cualquier manera nosotros decimos, bueno, el reconocimiento tiene que llegar de parte de los chicos, que para quienes trabajamos. Con respecto por ahí a lo que he trabajado específicamente y que creo que es lo que han destacado, de vos. Creo que el problema de la educación es por ahí esto nos van a tomar a mal, pero es la escuela misma, porque no fue pensada para educar a cada uno desde su singularidad. La escuela, como fue pensada originalmente, digamos, se cree que todos los chicos aprenden de una única manera y se les puede enseñar de una única manera. Y ese es el fracaso que vivimos nosotros. Y bueno, dentro de nuestra escuela, que es conocida por la comunidad como la Rumania, nos planteamos la posibilidad de atender las singularidades y diseñar por ahí trayectorias más personalizadas, individualizadas, y que se puede. Ahora, ¿cómo viven la ausencia del Estado, ¿no? Porque desde que yo soy chico que la escuela viene como en decadencia. Y uno piensa, ¿cómo va a salir adelante un país que no invierte lo que tiene que invertir en educación? Yo no puedo creer que a esta altura los chicos de la escuela pública no tengan acceso universal a la doble escolaridad. La pregunta es cómo... Cuando debería ser algo para todos. Claro. La ley está desde el 2006. Claro, ¿y por qué no se da, Chiche? Es educación, pilar fundamental de cualquier sociedad. Quiero que me cuentes lo que es tu momento para expresarlo. Aquí hay mucha gente que te está viendo. ¿Sabés qué es lo que sostiene la escuela? Y que creo que es por lo que sobrevive igual, porque no sé si está en decadencia. Está en decadencia por la inversión que... No, decadencia la inversión, obviamente, eso. La escuela no, porque la plata que se destina para que los chicos coman. La escuela depende del recurso humano, ese es el que hace la diferencia. Los docentes, los chicos, la familia son los que hacen la diferencia dentro de una escuela. La verdad es que tenés dos posturas: o te quedás esperando que llegue el recurso y le echas la culpa al Estado, o bueno, reclamás, como aprovecho hoy todo el día en hacerlo, y aprovechar esta instancia de reclamar, denunciar, pero seguir adelante, porque se nos pasan generaciones de alumnos que están esperando la diferencia. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Y qué te pasa? ¿Cuáles son tus carencias? Dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Y el edificio, que está en muy malas condiciones, y el mobiliario, pero fundamentalmente esto. Estamos en obra hace 5 años y la obra no avanza. Nosotros trabajamos en contexto de vulnerabilidad y además trabajamos con alumnos con discapacidades en una escuela media común, con muchos alumnos con dificultad motora y profes. Y la rampa de acceso funciona un día sí, 20 no. Para un colegio que recibe a chicos. Claro, y que además se caracteriza por eso y que es reconocido también por eso. Y un hueco que digamos, hay un agujero de ascensor que nunca llegó hace 5 años y tapado. Y los chicos está el hueco, pero no está el ascensor. No, y está encima ahora tapado, y digamos, queda ahí como recuerdo de lo ¿Partido de dónde es la escuela? La escuela depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es del barrio de Villarreal. Villarreal. Sí. Están en Villarreal. Sí, así que nada, los chicos hay que subirlos a UPA, son adolescentes. No, digamos, ellos quieren, tratamos de que todas las actividades sean en planta baja, pero hay un laboratorio no lo puedo bajar,
Y ellos, si están en la escuela, participan de todo. Y si hay una actividad en laboratorio y no me queda otra, hay que subirlos. Y la reglamentación no te lo permite, pero nosotros lo hacemos igual. ¿De dónde sacas fuerzas? Porque un poco, digamos, vos como hay miles de maestros, pienso también en enfermeras, médicos, esos héroes anónimos que está llena, plagado nuestra Argentina, ¿no? ¿De dónde sacas fuerzas cuando tu sueldo no debe ser bueno, cuando tenés a lo mejor condiciones edilicias que no son las mejores y tenés que contener a chicos que seguramente lo más importante que le va a pasar en el día es verse con vos, porque tenés un trato especial, porque así has sido reconocida? ¿Qué te moviliza? Dos cosas, creo que verse conmigo y verse con todo yo soy directora de la hablo de vos en función de la comunidad, todo, ¿no? sí. Porque para mí es re importante rendirle un homenaje a cada uno de los profes que hacen Rumania, porque creen en el proyecto y ellos lo hacen posible, ¿no? Yo hoy soy la cara de eso, pero lo hacen ellos fundamentalmente. ¿Qué es lo que nos motiva a los chicos? Yo hay días que estás cansado, que el estrés, la demanda, la burocracia, el sueldo y todo, que te duele hasta el pelo y decís, no, hoy no voy a poder, me pediría el día, y llegás a la escuela y no sentís absolutamente nada, porque los chicos te motivan para seguir adelante, y creo que esa es la fuerza que nos da a cada uno de nosotros. ¿Y en qué estado llegan los chicos? Y de todo. Atravesados por el contexto, nosotros trabajamos fuertemente con los chicos que vienen del barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como el Fuerte Apache, así que muchos de ellos violentados de la manera que no creo que puedan dimensionar, porque nosotros que trabajamos con ellos a veces nos sorprendemos de las historias de vida, lo que traen para contarnos de lo que fue su noche en su casa o en la calle misma. Atravesados por el contexto, por el abandono, sobre todo, y lo peor es el abandono, digamos, ser huérfanos de padres vivos. Articulamos con hogares y viste que más la política es de reinsertarlos en la familia, y por ahí trabajaste mucho con ellos y el fin de semana se encontraron con estos papás que no los quieren, muchos los rechazan, y es volver atrás, ¿no? El lunes hay que volver a empezar. Y bueno, y nuestros alumnos con discapacidad atravesados por el hecho de sentirse que no encajan dentro de la sociedad, y que han caminado mucho sus familias para conseguir un lugar dentro de la escuela, pidiendo y suplicando por un espacio que les corresponde por derecho, y que no encuentran, por ahí no son de la zona de nuestra escuela, y sin embargo vienen porque bueno, es la que les abre la puerta. Por eso te decía que a lo mejor lo único, lo más importante que le va a pasar en el día que vale la pena es verse con ustedes. Hablamos de educación. Sí, por favor. Yo creo que el debate principal... Yo me acordaba, ¿sabes de quién? Del abanderado descalzo, una imagen que vimos a comienzos de año, así, fugaz, como va a pasar la de Efraín y mañana va a pasar, pero nos impacta... Los chicos que nadan para llegar a la escuela. Exactamente, ese chico de Chaco, que a comienzos de año, de la comunidad guaraní, que nos impactó porque lo veíamos descalzo también, como este chico caminando 6 kilómetros. Y entonces el debate de fondo para mí siempre va a ser el mismo, que es cómo gasta la plata el Estado. Yo entiendo lo que vos planteás y me parece innovador decir, yo me tengo que dejar de quejar todo el tiempo de cómo gasta la plata el Estado y hacer algo. Pero tenemos que preguntarnos por qué, si Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, somos el PBI 25 del mundo. O sea, producimos mucha plata, pan, leche, arroz, frutas. ¿Cómo se maneja la administración del Estado? ¿Vos sabés que hay 1 millón de pensiones por invalidez en la Argentina? Que el 7% de la población económicamente activa tiene pensiones por invalidez. Eso es corrupción pura. Eso es hay provincias como Formosa que tienen 1 de cada 3 personas con pensiones por invalidez. Y eso es sacar plata que debería ir para... A ver, Julio, ¿por qué sigue pasando esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué? Yo creo que tenemos un debate entre dos concepciones que no podemos resolver. Cuando dicen la Argentina está dañada hace 80 años y cuando decimos hace 40, estamos planteando las dos miradas. Si es 80 incluye a Perón. Si es 40, que es lo real, yo fui diputado nacional en un país donde nadie te pedía trabajo. Había 3% de desocupados. Eso era en el 73. Esa Argentina dura hasta la dictadura. Pero nosotros, en cuántos años de democracia, no logramos sentarnos y pensar un país. La Argentina no es una sociedad para administrar, es para repensar.
está mal formulada. Y la educación. A ver la educación, por favor. La educación en eso, porque acá se tiran cifras, es una variable importante el presupuesto. Inclusive críticamente el anterior gobierno lo llevó a un porcentaje con respecto al presupuesto interesante. Ahora, no es el problema central. El problema central de la educación es ¿para qué? ¿Qué concepción? ¿Dónde se está pensando la educación? Porque cuando se termina el fuego sagrado de las docentes como la que tenemos acá, no hay más recambio, no hay vocación, no hay llama. Entonces, el problema es educar para qué en el siglo XXI, dónde está lo importante, qué currícula hacemos, cómo entretenemos en el buen sentido de la palabra, dónde demostramos el esfuerzo, las obligaciones que debe tener un alumno, donde hay cuestiones muy diferentes, porque una cosa es donde está la docente y otra cosa es acá en el centro de Buenos Aires. Ahora, 5.000 pibes se quedaron sin matrícula, lo llamó un juez. 5.000 pibes se quedaron sin matrícula para el año que viene en la ciudad hasta ahora, Lo llamó un juez a conciliar. Hay provincias como la del nordeste y del norte argentino que tienen una simetría enorme. Y pensemos que los gobiernos provinciales tienen casi un porcentaje enorme que se le va en gastos corrientes, no tienen a veces para obra pública. Yo valoro el esfuerzo de estas docentes y de los alumnos, el esfuerzo que hacen en las zonas rurales como nos pasa en Corrientes, pero tenemos que pensar en la simetría. ¿Por qué no tenemos desarrollo ni industrialización? Quizá por razones geopolíticas, pero el nordeste argentino necesita promoción industrial para generar industria, para generar otra posibilidad de ingreso para las provincias también, porque si no, ahora es un buen momento para discutirlo, ya que estamos hablando del tema tributario. Salir del subdesarrollo, todo el nordeste argentino completo, para que tengamos además mayores recursos para tener no solo obras públicas, sino esperando. Escucho lo mismo de que soy chico, cada vez estamos peor. Sí, por favor. Ahora voy, Chiche. Sí. Justamente hoy que has podido contar tu experiencia, ¿te llamó alguien del gobierno de la ciudad para ver por qué hace 5 años están en obra? ¿Llamó alguien para solucionar lo que estás planteando? No llamó nadie. Yo quería aclarar una cosa. No dije que había que dejar de quejarnos, dije que había que correr la queja en un momento, hay que hacerse cargo. Obvio. Pero yo lo denuncio en cada lugar que tengo la oportunidad de hacerlo porque es lo que corresponde, no está bien. El Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? Porque nosotros le estamos hablando a nuestros chicos de igualdad de oportunidades, y la igualdad de oportunidades es con equidad, y ellos se preguntan de qué igualdad estamos hablando si tienen acceso a la educación y es una escuela pública y no tienen las condiciones que corresponden y que solo aloja al docente, ¿no? Que no es poco. Que no es poco porque es justamente quien hace la diferencia, pero no los abraza el edificio. Por ejemplo, reproducimos pobreza. Silvana, ¿y qué pasa con esos chicos cuando vos los recibís que son chiquitos y cuando ya tienen que dejar el colegio, cuando van creciendo? ¿A quién prepara la educación hoy? ¿Qué herramientas te puede dar la educación en el estado que está? Nosotros trabajamos fundamentalmente por el contexto en el que están los chicos, en lograr que salgan preparados tanto para ir a la facultad, a la universidad, como para poder conseguir un trabajo que haga la diferencia dentro de sus hogares, ¿no? Porque si no entienden cuál es el sentido de venir a la escuela si tienen ahí, digamos, una realidad que los supera, que a veces supera el mismo esfuerzo que se hace de la escuela, porque un verano, un chico que se trabajó muchísimo durante años y en un verano lo perdiste porque te lo ganó la calle, te lo gana el barrio. Cuando hablas de la calle pienso en la droga, ¿no? La droga, todo. Nosotros, la violencia. Cuando nosotros perdemos un chico, nos preguntamos qué puede ser de la vida o no vida de ellos, porque más de uno que perdimos terminamos en el velorio. No es grave, por eso no nos podemos dar ese lujo. Cada uno es importante dentro de la escuela y ellos tienen que sentir que son importantes y reconocidos. Y hoy fue un día muy especial para ellos, porque escuelas como la nuestra, si se quiere, escuelas inclusivas, pero no tendríamos que hablar de eso, porque entonces estamos habilitando la posibilidad de las escuelas elitistas, y hablando de escuelas públicas, no hablando de escuelas privadas, como que hay de elite y están estas escuelas de segunda. Ellos sienten que van a una escuela de segunda porque así lo ve la sociedad. Si van a una escuela inclusiva, es una escuela flexible, y bueno, entonces
los tienen. Nuestra escuela no deja de cumplir su rol de escuela. No es aguantadero, no es guardería, no es asistencialismo, no es un hospital. No es Es comedor. una escuela. Y ellos tienen que reconocer eso porque eso es devolverle la dignidad, ¿no? Pero siento, por más que el trabajo de ustedes sea de excelencia, como ha sido reconocido, pasa algo con lo que nombrás vos, que es el contexto, que es lo que pasa después en la vida, ¿no? Sí. En su vida, en Pero- la casa, en la calle. Pero se trata de volver a empezar. Mira, esto lo tenemos muy mamado dentro de la escuela. Yo personalmente, y lo cuento siempre, me dedico a trabajar en inclusión y trabajar en discapacidad por mi propia historia de vida, de tener una hija con discapacidad que falleció, Cata, y que falleció a los 9 años. Y, ¿Por qué motivo? ella cuando nace se asfixia con el cordón y queda con una secuela de parálisis cerebral severa, que bueno, una nena cuadriplégica, con sordoceguera, en fin, muy complejo. Su cuadro se fue agravando y fallece en el medio de la gripe A en junio del 2009. Pero bueno, fue una gran maestra Catalina, entre otras cosas. Primero me demostró que todo el mundo puede aprender, no importa qué condición. Ella, que parecía atrapada en un cuerpo que no respondía, a través de su propia patología logró comunicarse no solo con aquellos que la amamos y que la vivimos día a día, sino que lo hizo socialmente, digo, con el barrio y con sus compañeros, porque fue al jardín común. Eso por un lado. Me hizo pensar que había una posibilidad de cambio de una sociedad y que no es utopía, porque vi como los chicos en realidad no nacen con prejuicios, los prejuicios los maman de nosotros. Total. Entonces, una escuela que visibiliza la diferencia como algo natural, porque es lo que caracteriza al ser humano, la diversidad, los chicos lo viven como natural. La pregunta que incomoda, que la sociedad por ahí no es que discrimina, sino que desconoce, y por eso no pregunta y no se acerca, trata de no incomodarte más porque todos te miran, porque no saben qué pasa, porque los chiquitos preguntan qué tiene y señalan, y los papás se ponen nerviosos. Nosotros decimos, los papás que tenemos un hijo con discapacidad, decimos, deja que pregunte, porque es la mejor manera de que los puedan incorporar. Y yo vi dentro del jardín que eso era posible, que los chicos hoy tienen 16 años, los ex compañeros de Cata, miran, así como mi hijo Tomás, mira a la sociedad de manera diferente. Eso por un lado. Y Catalina me enseñó algo re importante, que es el valor de un segundo. Cata no sostenía tronco, no sostenía cabeza, ¿no? Y un día quiso controlar su cabeza, se concentró mucho, con lo cual babiaba mucho, porque si concentraba en una cosa perdía el control de todo el resto, y estuvo 45 minutos contado por reloj para poder levantar su cabeza. ¿Y sabes cuánto le duró la cabeza? Erguía un segundo, y se le cayó y se desplomó sobre la mesa y volvió a empezar. Entonces nosotros decimos siempre que no importa, nos gana el barrio, nos gana el puente, dicen los profes en la escuela, que es lo que nos separa, nos gana el puente, volvemos a empezar. No importa lo que se perdió, todavía tenemos mucho por ganar. Vos sabés que te escucho hablando como mamá, como docente, hoy reconocida, y pienso también en la careteada de todo, porque nos sensibilizamos con la imagen de Efraín, con tu historia, la que estás contando. Recuerdo a la profesora Fuchs que vino acá, ¿se acuerdan? Sí. La carta Messi, divina ella también. Y quedamos en la foto. Es decir, que nos escandalizamos, nos quedamos en la foto y al día siguiente no pasa nada. Es decir, que ¿por qué se gasta tanta plata en tanta pavada? Mirá cuando hablamos de los gastos que hay. ¿Por qué no hay más plata que se dispone desde un gobierno de un estado? Hablo de ahora, a 10, 20, 30 años atrás, a la educación, a estos casos, a lo verdaderamente importante. ¿Qué crees que pasó desde tu óptica? No, yo, la verdad es que hay tanta gente que te ha dado la espalda, porque hoy las cámaras, los micrófonos los tenés. Sí. Y van a vos, es que mañana se apaga todo. Sí, lo sé, por eso hoy traté estoy sin comer. Sí, comer sin dormir, seguro. Sin comer, sin dormir, estaba mi marido enfermo, lo dejé. Aproveché todo lo que pude y dejé mucha gente sin atender, que por ahí, y pido disculpas ahora, aprovecho porque es una sola, todos los profes me hicieron el aguante hoy atendiendo el teléfono y armando como una agenda, porque yo le decía a todos que sí al mismo tiempo, generé un caos. Y lo aproveché justamente por eso, porque sé que ese
hoy, mañana. Sí, concientizar. Y de hecho, hoy pensamos con los profes, bueno, tenemos que llegar a Dubái, pero no por el viaje, digo, tenemos que llegar porque si o con esto no pasó nada, más que ustedes, que no es poco, pero no sentimos que, bueno, que sonaran otros teléfonos. Claro. Bueno, para solucionar cuestiones que tienen que ver con tendremos un agujero, que llegar un a los ascensor, 10. Sí, Chiche, por favor. Sí, Sí, estas cosas nos tienen que hacer comprender qué es lo importante en la Argentina. El otro día ahí donde está Felipe estuvo sentado Echeverri, hizo un panorama desolador de la educación y le dio mucha importancia a la falta de prestigio social que tiene la educación. La familia que no se involucra, la familia que no acompaña al docente, el docente que no tiene las herramientas necesarias. Y cuando dio la cifra de un 70% de chicos que no terminan la secundaria, uno se queda pensando qué Argentina nos espera. En la provincia de Buenos Aires tenemos un docente cada 11 alumnos. Quiere decir que hay un 30% de docentes que no está trabajando, porque las aulas más o menos son de 30 alumnos. Algunas recargadas, otras con números inventados para poder sostener una matrícula inventada, para que no se despidan a los docentes. Gremios docentes que están defendiendo el salario, pero nada más que el salario. Y una sociedad, si cada uno de nosotros dijese: en mi barrio, ¿qué chiquito necesita ayuda? A ese, puntualmente a ese, lo voy a acompañar durante toda su educación. ¿Somos capaces de desprendernos de algo valioso como sociedad para que esto no nos pase? No nos merecemos. Ecuador no nos llegaba a los tobillos y hoy tiene una transformación educativa espectacular. Entonces, yo no sé por qué no tomamos conciencia, por qué no aplicamos la ley de doble jornada que porque nos volvimos cortoplacistas, por lo que vos le dijiste recién a ella, porque Argentina se volvió un país de impactos, de golpes de efecto, de espasmos, de cosas rápidas. Hoy nos impacta la foto de Efraín, como la otra vez nos impactaba lo que yo te decía, la foto del chico descalzo, como nos impactó la carta de la docente a Messi, como nos impactó lo del ranking PISA el otro día, y cómo puede ser que no estamos, que estamos descalificados, como lo de la evaluación a aprender, siempre nos van impactando cosas. Yo voy, Natalia, porque para que ustedes de Jujuy, la provincia del norte están a veces muy expuestas a situaciones como estas. Esto pasa en el norte, pasa acá en la ciudad también, pasa en todos lados. Ahora, uno sigue viendo imágenes que duelen, que siguen doliendo, y uno dice, ¿qué hacen los que tienen el poder para transformar, para cambiar con esta realidad que se sigue repitiendo? ¿Por qué? Yo creo que hubo un quiebre entre la política y la humanización. Creo que los políticos han perdido algo tan esencial, hemos perdido algo esencial, que es ser humano, la calidad de ser personas y de poder mirar hacia el otro. Eso lo hemos perdido. Fíjate, Santiago, que en Jujuy está la escuela de Molulo. La escuela de Molulo estaba casi destruyéndose y el gobernador de la provincia, con la ayuda del ejército, fueron llevando a lomo de mula, porque se tenía que hacer ahí porque no hay rutas para llevar. Se fueron llevando cada uno de los materiales para construir la escuela y para sacarla adelante. ¿Y saben cuántos chicos son? Son 15 chicos, nada más. 15 niños que nunca se les prestó atención. 15 niños que no existían lamentablemente para nadie. Y se recorrió y se fue y se llegó a esa escuela y se construyó la escuela con el esfuerzo de la comunidad, porque tuvieron que ver los padres, tuvieron que ver la gente del ejército que ayudó a llevar material por material. Creo que tenemos que volvernos a repensar qué Argentina queremos. Pero no como... queremos repensar dónde va el dinero del dinero. Estamos hablando de historias muy conmovedoras y muy valiosas en lo puntual, pero hay una cuestión estructural en la Argentina. Hace muy poco ha habido un recambio generacional en las provincias del norte, que son las más pobres. Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, están dando la mitad de la población en la pobreza.
Y Ciudad de Buenos Aires tiene casi un 20% o más de pobreza. Entonces, no son solo historias conmovedoras y no son solo educación, Carlitos. Es estructuralmente una Argentina diferente que apunte a sacar a la gente de la pobreza. Necesitamos otra yo cuando escucho a una persona como Silvana digo, bueno, acá tenemos un ejemplo virtuoso para tratar de aprovecharlo, porque si no nos... No, que hay miles. No creo que sea aislada. Y la pregunta que yo te quiero hacer, porque te escuché con un discurso muy articulado, ¿qué formación pedagógica tuviste? ¿Cuánto incide en la práctica? Y además, ¿con quiénes articular? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Quiénes son tus pares? ¿Cómo pueden evaluar esto que vos decís, que ustedes singularizan en cada chico? Me gustaría que contaras un poco eso. Yo soy de base profesora de historia. Hice el diplomado en inclusión con especialización en TEA, especialización en inclusión, especialización en trastorno de aprendizaje. Acabo de terminar la maestría en integración de personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca. Tengo una especialización en TIC. Bueno, y después podría decirte de la cantidad de cursos, eventos y congresos en los que participo, incluso que presento trabajos que tengo publicados, 2 libros, y bueno, y trato de llevar esto no solo dentro del país, que lo recorro y mucho, sino fuera del país, incluso trabajando todo el tema de discapacidad. ¿Otros maestros como vos? Sí, un minuto, sí, Felipe. No quiero cortarlos. Sí. No, bueno, me parece que Silvana, la escuela no, pero los resultados vienen también de una formación muy diferente a la normal y a la común, es una formación muy superior, ¿no? También se te nota hablando. Yo quería decir algo porque a mí me parece que hablar de las cosas en abstracto está bien, nos sale a todos, pero hay cuestiones precisas. Hay cuestiones precisas que nosotros tenemos la obligación de plantear. Silvana tiene una escuela que no conozco, Rumania, en Villarreal. Villarreal es un barrio de clase media. ¿No es cierto? Enfrente, el puente es el puerto de la General Paz. Da 3 de febrero. La diferencia fiscal, de ingreso fiscal de la capital federal, de Villarreal, y de 3 de febrero, que también tiene un intendente pro, Valenzuela, es 10-1. 10-1. Sí, 10-1, y en realidad yo me quedo corto. Si tuviera Valenzuela me diría no, 14,5-1, ¿no es cierto? Matanza tiene 4.000 millones de pesos de presupuesto para 2 millones o más, nunca se sabe cuánta gente vive en Matanza, y con 2,6 millones, Buenos Aires está llegando a los 150.000 millones de pesos, muy endeudada además. Y como no conozco el presupuesto de 3 de febrero, puedo suponer, no será igual de Matanza, pero será también un presupuesto muy inferior por habitante. Cuando ella habla de los chicos que pierden, también habla del puente, y los chicos del barrio Ejército de los Andes o Fuerte Apache. Es mucho más grave que eso ocurra en la capital federal, dadas las enormes diferencias. Pero fíjate. Basta de diagnóstico, ¿alguna vez? No, perdón, no le quería interrumpir a Felipe, pero si bien es cierto la educación tiene un mayor presupuesto a nivel nacional, no tiene injerencia sobre las escuelas provinciales que fueron traspasadas a las provincias. No, pero estoy hablando de los ingresos provinciales. Sin presupuesto, es decir, se encargan las provincias. Imagínense, provincias pobres, como nos pasa a nosotros en el nordeste, tener que además llegar con eso. Por eso se producen los esfuerzos enormes como el de Silvana o Efraín. Yo no entiendo por qué no sacó nadie del ¿Cómo le damos desarrollo a esa provincia de Argentina? No, yo digo, los diagnósticos del norte argentino. Los diagnósticos, que los presupuestos provinciales a veces no alcanzan para llegar pero los diagnósticos ya los conocemos. Sabemos que tenemos un país con enormes inequidades y falta, pero acá lo que necesitamos es una dirigencia política. Pero necesitamos una dirigencia política que pueda articular políticas de largo plazo. Como no se ven los resultados de la educación para en la Argentina cambiaron, necesitamos probablemente 1 o 2 generaciones. Como no se ve, entonces mientras tanto le ponemos revoca a una escuela, tratamos de que no se llueva o que los docentes no hagan huelga. ¿Qué pasa? Si no nos podemos poner de acuerdo todos los dirigentes, ni siquiera si la alícuota de las ganancias es 2 o 3%, menos nos vamos a poner de acuerdo en los temas estructurales de Argentina. No se sale ni con un partido político ni con un gobierno, todas las fuerzas políticas. Silvana, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos para lo que necesites. Gracias. Un micrófono vas a tener. Muchas gracias. Besos a los chicos. Gracias. Gracias, Felipe, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Señor. Bueno, vamos a meternos en un tema que tiene que ver con periodistas. Hace ya un tiempo que la Argentina se ha transformado en
de alguna manera tierra de periodistas, ¿sí? Y la grieta también ha atravesado a esta tierra de periodistas. En este caso, nuestra compañera Silvia Fernández Barrio. Un beso para Silvia. Silvia. Te mando un beso grande. Sí, me encantaría verla, hace mucho que no la veo. Habló de varones. Mirá. No tenés vergüenza, varones. Esta vez no fue Beatriz Arlo. Esta vez fue Silvia Fernández Barrio la que le apuntó al expanelista de 678. El enojo de la periodista se debe a que Orlando Barone le inició un juicio al Estado porque según él no consigue trabajo por haber sido estigmatizado al terminar su labor en la televisión pública. Se reaviva la guerra entre los protagonistas del Cuarto Poder. Barone le va a hacer juicio al Estado por sentirse estigmatizado. Es un hijo de puta, no puede ser. Los primeros estigmatizadores fueron ellos. Y realmente hacerle un juicio al Estado por estigmatización, no tenés vergüenza. Anda a buscar laburo, generalo vos, si no lo tenés. Y que vuelva a ser el Barone que era antes. Venir a hacer un juicio millonario al Estado por estigmatización, porque en el debate entre Macri y Scioli, a mí me da vergüenza. Me siento como que sos de cuarta y estás buscando, viste, guita, a ver dónde podés sacarla. Trabajé este año con Cintia García, con Mariana Moyano, con Julia Mengolini. Decir que no tenés trabajo porque te estigmatizaron es no te da vergüenza. Mirá cómo las chicas no lo hicieron. Hay una frescura diferente en los invitados. Es una frescura de ciudadanos que le da un aire distinto al debate. Yo en realidad fui yo estos 7 años, porque yo pertenecía a la clase de periodismo que se creía independiente, se creía por afuera de la política. El hambre en la Argentina y la desnutrición figuró en el estatus, en el estadio de los índices toda la vida, por lo cual adjudicarle a Kirchner que logró hacer unos cambios interesantísimos en la sociedad. Diarioregistrado.com por Orlando Barone. La bella mierda. Hasta el más vacuo poetizo se embellece con flores y nenúfares, con alondras y hadas. Pero ¿cómo escribir un poema bello con soretes y mierda? ¿Y cómo hacer que algo cambie para que nada siga igual y desdecir al gato pardo bellamente? Perdí la mayoría de mis amigos porque el odio fue tan intenso que no pudieron cruzar ese abismo. Y en algún momento yo me pregunté si no era yo el equivocado. ¿Por qué la mayoría de esos amigos talentosos no podían concebir la política nacional y popular? Y este programa era la infección. ¿Se puede trabajar? Conmigo no, varones, conmigo no. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, vos te aguantaste hasta donde fuiste. Conmigo no. Llama a alguien de Clarín. Conmigo no, varones. Estos son los años que valen de varones. Estos son los años. Bueno, ¿qué? Yo te voy a regalar conmigo no, Bárbaro, la próxima vez un libro mío que como peronista lo escribo y busco un no peronista que me haga el prólogo. Orlando Barone. ¿Te lo hizo Barone? Sí. Yo tampoco, que me sobran, por eso lo distribuyo. Pero bueno, fue por mí. ¿En qué año? Hizo en él, digamos, apenas en el 2002. Yo lo convoqué a Barone para dirigir el Instituto de Formación de Locutores y él aceptó. El ISER. Y trabajó un año y medio. ¿Qué calidad, qué capacidad tenía él para ser director del ISER? Pero, espera. para. No saques el tema, porque ya no vamos a bueno, no, era Julio. muy respetado en una época. Darío Gallo, en Perfil, lo desnuda con todo su trabajo. Pero no estamos discutiendo la carrera, chicos. No, en los 70. Lo único que digo es Era un buen esto. periodista. Él, en un momento, siendo mi amigo, cocinábamos mutuamente. En un momento encuentra una causa que fue igual que los Kirchner en esto. En la mala no estaban. Ni Barone ni los Kirchner peleaban en la dura. No, cuando gente como Anguita la peleaba en serio y la sufría. Y otros también. Entonces, son los conversos. Y encuentran una causa. Él escribía en La Nación cuando yo estaba en el exilio. Clarín también. En Clarín, digo. O sea, son personajes que el converso siempre exagera, porque es una fe tardía y la tiene que llevar. Nos dejamos de saludar, pero él decidió. Yo también agarraba el 678, te daban con un caño.
Y hacerle un juicio al Estado es inmoral siempre. A mí el Estado me dañó. Me dañó por orden de Berbisky y Cuchacucha. Yo digo Cuchacucha a Julián Álvarez, pues se me mezclan las calles. Pero entre los dos me dañaron. Y no hice juicio al Estado, porque el Estado es todos. Ellos se habrían ido. El perro Berbisky estará botoneando por ahí, el otro no sé, Cuchacucha dónde anda. Pero te quiero decir, el Estado es todo. Y hacerle un juicio al Estado es un acto indigno de cualquiera que haya participado por su espacio. No, me parece que no interesa tanto la carrera en sí de Barones, sino el acto de la demanda al Estado, que es tal vez lo que nos hace más ruido a todos, más teniendo en cuenta que el problema no era con el Estado, sino con su propia productora, PPT, que era del señor Diego Birch, y ya sabemos todo lo que hizo, y después de Cristóbal López, y más teniendo en cuenta que esa productora ligó mucha plata, o sea, no es una productora que quedó quebrada ni mucho menos, solamente por 678 de pauta oficial, entre el 2009 y el 2015 recibió 157 millones de pesos. Pero vos hablás de la autoridad moral. El Estado, no, de las dos cosas, Hablás de la autoridad moral, de las dos cosas. La trayectoria. No, yo hablo de las dos cosas, yo digo, vos te la querés arreglar con el Estado, te la agarrás después de lo que estamos diciendo, con los quilombos que tiene el Estado, que estamos hablando acá. Se acaba de ver una maestra diciendo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no me está arreglando ni los techos. Digo gobierno de la ciudad como puede ser Chaco, puede ser Formosa. Vos te la agarrás con el Estado en este momento después de haber trabajado. Perdón, ahora, y como decía ahí con el programa de Mosquita Muerta, Silvia Fernández Barrio, déjate de joder cosas. ¿Están de acuerdo con ella, Beranguita? Sí. ¿Con ella? Sí, con Silvia. La manera en que lo expresan no me parece la mejor. Ahora, sinceramente... No, pero Silvia lo que dice es, acá se habla de persecución y de listas negras cuando en realidad es otra cosa. La manera en que lo expresan no me parece la mejor. Ahora, la mejor manera de no contribuir a la grieta por parte de Barones es también mirar un poco qué efecto tiene esto entre los periodistas. Si vos me decís que te despidieron y el estatuto del periodista te permite un juicio, ahora, porque te sentís estigmatizado, le haces un juicio. Después de escuchar la Silvana, y como periodista, seguramente lo he escuchado a muchas Silvanas. No, a Silvana. Digo, cuando vos como periodista escuchás a una mujer que labura en condiciones de vulnerabilidad, te hace fuerte y también te pones tus propios límites. Pero, entonces, Eduardo, ¿sabés qué sienten algunos de estos personajes que vivieron? Hay que entender, ¿no? Hay gente que tuvo mucho privilegio, hay gente que cobró en el Estado lo que no se cobra en el Estado, hay gente que violó leyes y trabajó en 2 o 3 lugares del Estado cuando no se puede. Entonces, como vienen en otro mundo y tuvieron un estatus económico diferente, ¿sabés qué sienten en el fondo? Que no le hacen un juicio al Estado, que le hacen un juicio al gobierno de Macri. Tenés razón. Creen que le hacen un juicio al gobierno de Macri. Le están haciendo un juicio al Estado. Le hacen un juicio al Estado. El señor Barone, como cualquiera que piensa distinto, nosotros, puede trabajar, porque hoy hay alguna persona que está sacada de circulación. Perdón, hago una pregunta. Recién dijo Silvia, trabajó con Mengolini, trabajó con Cintia García, trabajó como corresponde, con todos. Víctor Hugo dejó de trabajar en una radio privada, lo contrataron en otra. El señor Navarro trabaja, el señor Silvestre trabaja como corresponde. Si al señor Barone no lo llama nadie, por algo será. Vamos al próximo informe que tiene que ver con el Milagro Sala. ¿Presa o libre? Esa es la discusión. Aquí está el informe, mirá. Milagro Sala, ¿presa o en libertad? El plebiscito de la discordia. El legislador de la provincia de Jujuy, Marcelo Nasif, propuso someter la detención de la líder de la Tupac Amaru a una consulta popular. De todas formas, el resultado de la encuesta sería no vinculante para no interferir en la decisión de la justicia. El Frente para la Victoria, indignado por este proyecto, reclamó la intervención inmediata de la provincia. Jujuy y el caso Milagro Sala se han convertido en una olla a presión a punto de estallar. Pensar en hacer una consulta popular para que la gente se expida si tiene que permanecer o no detenida es básicamente empezar por tribunales populares. Es un disparate completo. La consulta popular tampoco es vinculante porque nosotros no podemos inferir en el Poder Judicial. No es ni para favorecer, ni para alentar, ni desalentar nada. Si yo quiero que los jujeños nos expresemos nada más, tenemos derecho a opinar. Tuit de Gerardo Morales. No comparto una consulta popular. Hay que dejar que la justicia actúe independientemente. Su única guía debe ser la Constitución y la ley. Tanta violencia, corrupción e impunidad en nuestra provincia durante años impidieron que la justicia actúe independientemente. Jujuy es paz. Está actuando la justicia, así que es un tema que está en manos de un poder independiente. La Suprema Corte de Justicia
Justicia ha determinado que Milagros Salas, como líder de una organización que fue la Tupac Amaru, puede entorpecer la investigación o bien puede evadir su participación en el proceso. Por lo tanto, al existir los peligros procesales, necesariamente se tiene que mantener la situación de prisión preventiva durante el proceso. En Jujuy hay una especie de asociación ilícita integrada por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de la provincia. Y a Milagros Sala tienen secuestrada. Ámbito.com. Marcelo Nasif. Sala no es una presa política, es una presa por chorra. Milagros Sala no es una presa política, le ha robado a los pobres, al pueblo de Jujuy, así que esta es la certeza que no solo tenemos los que hemos visto en los papeles, sino que tiene el pueblo de Jujuy. La naturaleza violenta de esta mujer es la que ha determinado la prisión preventiva. Si Milagros Sala pone un pie en la calle, en 2 horas está en la frontera. Todos creen lo mismo. El Frente para la Victoria de Jujuy está pidiendo la intervención al gobierno de Gerardo Morales. Realmente esto es un planteo bochornoso y querer pedir la intervención de la provincia de Jujuy por Milagros Sala habla muy mal de los diputados. En mi provincia hoy hay justicia, hay igualdad de derechos para todos los habitantes. Bueno, a ver, diputada, ¿cómo es la situación? La situación es que Milagros Sala está detenida porque lo marca así el procedimiento que se lleva adelante dentro de la justicia de Jujuy. Además, las cuestiones por las cuales ella está detenida, la prisión preventiva por las cuales está en este momento detenida, están avaladas. Ella entorpece o entorpeció, hizo todo lo necesario y lo oportuno para entorpecer el procedimiento que se lleva adelante. Eso está establecido en nuestro Código de Procedimiento, en el Código de Procedimiento de la Nación y también en los lineamientos que establece los organismos internacionales. Es uno de los motivos por los cuales ella tiene que seguir detenida y está correctamente detenida. Si no es así, nos replanteemos todo la cuestión de la prisión preventiva, porque habría que hacer un replanteo, habría que modificar todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva. ¿Sabe qué habría que hacer? Un dato muy breve. El 62% de los presos en la Argentina están con prisión preventiva. Totalmente. O sea que tendríamos que al 62% permitirle volver a su casa, porque los jueces consideran que la preventiva te la dan ante situaciones graves o ante entorpecimiento de la justicia. Pero hoy se cometió... El 62 está... Ahora que tenemos a 2 denunciantes, a Carmen y a Ivana. Las escucho, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, nos dirigimos acá. Yo voy a contar el acontecimiento que yo pasé. Necesito que me escuchen, yo no vengo a pedir justicia, la justicia sabe qué es lo que va a hacer, si sigue detenida o no. Quiero ser voz de mí y de los de la gente que también está por detrás de nosotros, que tienen miedo a hablar. ¿Miedo por qué, Carmen? ¿Qué pasa? Que la señora Milagros Sala fue una mujer muy mala. Yo lo viví en carne propia con mi hija. En el 2009, el 3 de noviembre del 2009, mi hija sufrió atropello. Ella vive en la vivienda de la Tupac. Estaba con mi nieta de meses, en el cual la señora Milagros Sala la mandó a sacar a mi hija del domicilio con la bebé en los brazos. ¿Por qué motivo? Por discusiones, mi hija hasta ahora no entiende cuál fue, o sea, habían palabras de la mujer esta Shakira que fue a mentir a Milagros Sala. Te digo que hasta hoy en día ni mi hija sabe por qué la golpeó. En eso yo estaba trabajando en la escuela 458 de portera con un plan que ella me dio. Mi hija era trabajadora de ella también en la vivienda. Por eso se la accedió a la vivienda que hoy en día, gracias a Dios, sigue viviendo mi hija. Me llaman, me dicen que en eso Milagros Sala estaba entregando, no son escrituras, no eran nada, son unas carpetas que dio ella de la vivienda y en el cual la tenía a disposición ahí a mi hija delante de toda la gente. Estuve entregando esas carpetas, cual llego yo porque me avisaron por celular, me retiro del colegio, pido permiso. Cuando llego, la señora Milagros Sala, estaba el playón de la Tupac, un número de gente, como todos saben, un tumulto, diciendo palabras obscenas a mi hija, que no las puedo repetir.
insultándola de muerta de hambre y muchas cosas más. En el cual yo llego, le hace quitar a mi nieta de los brazos, se la lleva una de la gente de ella. Entonces cuando yo veo eso, mi hija me dice, mamá, ve a la Luana. Luana se llama mi nieta. Voy a recuperar a mi nieta. La quito a la chica esta, que ni la conozco, quién era la que le tenía. Recupera a mi nieta. Fui y la entregué a una conocida que estaba ahí. El cual cuando yo llego ya para el playón, me encuentro que ya mi hija no estaba ahí. Pregunté a dónde le habían llevado a mi hija. Me dice, había tanta gente que te digo que estaban como obligados ahí. Lo hacían por necesidad. En eso me dijeron, andate para el museo. Se la llevaron para ahí. ¿A tu nieta? A mi hija. ¿A tu hija? A mi ¿Y la nieta tuya la recuperaste? Yo la recuperé, sí. Le quité de los brazos. ¿Y qué pasa con tu hija? A mi hija en ese momento, cuando yo voy a recuperar a mi nieta, se la llevan a mi hija al museo. La gente de Milagro Sala y ella, todos se fueron. Yo pregunto, bueno, en eso me fui hasta el museo donde se la llevaron. Cuando yo llego al museo, estaba un número de gente que no te puedo decir, era bastante. Hasta hoy en día lo vivo, es como que lo vuelvo a revivir todo. Yo llego, estaban todos sentados, el museo estaba lleno, sentados como indios. Mi hija le pusieron de frente, estaba toda la gente ahí. Mi hija estaba en posición de todos ellos. Estaba mi hija, Milagro Sala. ¿En posición de qué? Como si fuera... ¿qué? Como si ella fuera juez y la sentenciaban a mí. Estaba sentenciando. Ellos estaban acá. A tu hija. Sí. Ahora, Carmen, después de contar lo que estás contando vos, una historia tremenda, descarnada, para salir a decirte que vos estás bancada, operada por el gobernador, todo, porque pasa tanto, pasa todo el tiempo esto, sí. Sí, es una cosa o la otra. Está cantado que van a decir eso. Pero vos sabés que hoy se pidió intervenir la provincia. Sí. Estamos llegando a un nivel de politización del llanto. Una intervención, mirá la burrada que se cometió hoy. Una intervención de una provincia se hace en caso de una invasión, en caso de una pelea virulenta de dos provincias. No leen ni la Constitución, artículo 6 de la Constitución Nacional. Entonces, con esas cosas, con el tema de presa político, tapan, me parece, no dicen lo más importante, que es 722 millones de pesos desviados, 1.800 casas menos, y lo más importante, estas historias de aprietes a cooperativistas, a la gente que trabajaba todos los días con Milagro Sala. Sí, ¿qué pasó acá? Porque yo creo que la historia, además siendo Fellner un gobernador oficialista, lo que se intenta hacer desde el kirchnerismo es trasladarle poder a la marginalidad, no integrarla, sino darle un poder que desde ya no saben utilizar y terminan este desvío que estamos viendo. Sí, por favor, diputado. A mí me parece que realmente lo que se ve y lo que se escucha obliga a esperar los tiempos de la justicia. No puede la política venir a cooptar los tiempos de la justicia, y después invita a una reflexión mucho más profunda a todos los que en mayor o menor medida administramos el Estado. ¿Quién y cómo administra los fondos para los sectores populares en la República Argentina? Antes y ahora, porque sobre pretexto de peligros de saqueos en diciembre, también cuando uno mira la cifra que se le ha transferido a movimientos sociales, llama la atención. ¿Quién y cómo? ¿Lo votaron ustedes? Pero independientemente de la votación. Lo votaron en diputados y en el Senado. Pero quiero decirte, ¿cómo administra eso? Es un control que debe ejercer... Se retira. Permíteme que te diga, es un control que debe ejercer el Ejecutivo que transfiere esos fondos. Pero ¿para qué no votaron están lisos? a favor? No entiendo. Está bien. Si no están de acuerdo. Vos atendés a la cuestión social. Ahora, quien debe controlar es siempre quien tiene la ejecución sobre esos recursos, que los transfiere para que los administre un tercero. Claro. Digo, el Estado Nacional anterior formó parte de esta matriz corrupta que generó todo este desfasaje y que produjo miles de víctimas, porque no son ellas dos, son miles de víctimas. Haga un punto ahí, ahora vamos a estar hablando con Ivana también, y queremos obviamente conocer qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque
para muchos es prácticamente una santa y para otros es una corrupta, violenta. Coincido que la justicia tiene que actuar, estamos esperando que así sea. Ahora, aquí hay una cuestión que tiene que ver con, y yo me pregunto todo el tiempo, ¿qué pasaba con el gobierno en ese momento? ¿Quién era ¿Quién tenía el poder real en ese momento? No existía, ya seguimos con ustedes, ya la seguimos escuchando, por favor. Vamos un punto ahí que tengo un par de consejos para ustedes y por supuesto seguimos